Gloria sea al Señor, mil bendiciones para todos en esta hermosa tarde y este es su programa Enfoque Ministerial. Estamos hoy pues saliendo un poquitico, unos minutos tarde por cuestiones técnicas, porque estamos saliendo por todas las redes y pues se nos presentaron algunos pequeños convenientes, como siempre en la tecnología pasan ciertas cositas. Pero bueno, estamos contentos de llegar a todos ustedes, les envié a la gran mayoría mensajes de mucha importancia que tienen que ver con el programa de hoy. Para hoy, pues en Enfoque Ministerial, quise que me acompañara mi esposa, Paola Santamaría de Porras, profeta y fundadora de la Compañía de Profetas de Venezuela, y quien hoy día pues tiene un rol muy importante en todo lo que es el campo profético, no solamente para Venezuela, sino para toda Latinoamérica, y con un entendimiento bastante amplio, completo y profundo de lo que es el mover profético de Dios. Y creo que tengo a mi lado a alguien muy especial. Paola, salúdanos. Muchísimas gracias, amor. Bueno, y estamos también no solamente por las redes de Jorge Porras Benedetti, a través de Enfoque Ministerial, sino también como una transmisión especial de voz profética para hoy a través del canal de Redil, de la Red de Intercesores Latinoamericanos. Y bueno, un honor estar aquí, sobre todo en un momento tan importante para Venezuela, para Latinoamérica y aún para, para el mundo. Bueno, hoy, para ya entrar en materia, porque entramos un poquitico retrasado, unos minutos, el tema de hoy que quiero tratar y que quiero que todos pongan sus oídos muy atentos, tiene que ver básicamente con las profecías, ¿verdad?, que se ha dado sobre Venezuela y un análisis hoy de toda esa parte profética. Mi esposa Paola pues tiene un historial grande ahí, un resumen de todo lo que se ha hablado en Venezuela en estos últimos 3-4 años, profecías muy importantes que se dieron y perfectamente se cumplieron en el tiempo que se dijo, cuando se dijo, cómo se dijo, y esto nos da una seguridad tremenda y nos ayuda a tener una fe grande en el Señor, porque lo que Él ha hablado, Él lo ha cumplido. Entonces, a través de este programa, Enfoque Ministerial, que es un programa dedicado a todo el pueblo de Dios especialmente, y a toda la gente que ama al Señor y que quiere a Dios, pues vamos a tratar el tema de ese enfoque profético sobre Venezuela hoy día. Hoy es 29 de enero, si mi memoria no me falla, 29 de enero del 2019, y quiero, antes de iniciar ya con la parte profética, darles una pequeña introducción a manera de apertura, a manera de poner una antesala, una plataforma donde podamos entendernos y podamos hablar y entender el mismo lenguaje. Porque cuando se habla de lo profético y cuando se habla de lo que Dios ha hablado o va a hablar, lógicamente hay diferentes niveles de conocimiento allá afuera de lo que escuchan acerca de lo que es lo profético. Desde el campo de que hay quienes dicen no hay profetas, esos son unos brujos, unos locos, eso de profecía eso no es para hoy, ya los profetas terminaron con Juan, y por ahí pues sigue el otro grupo que dice, bueno, yo no creo mucho en lo profético, pero déjame escuchar a ver qué pasa. Hay otros que dicen, bueno, yo sí creo en lo profético, me parece que hay que escuchar a ver qué dice, y otros que dicen, entendemos el mensaje profético, sabemos que hay profetas y que Dios habla hoy día a través de profetas. La gama es extensa y se estila demasiadas corrientes diferentes, eso está claro. Sin embargo, a pesar de todos esos contratiempos, a pesar de todas esas situaciones difíciles que nos adversan cuando queremos dar un mensaje de parte de Dios, lógicamente, y tenemos que hacerlo, independientemente de la opinión de los demás, uno tiene que decir y hacer lo que Dios dijo. En la Biblia conseguimos muchos pasajes donde profetas, como Jeremías, el caso de Jeremías es un caso importantísimo, dio palabra profética, lloró, gimió, clamó, la gente no lo escuchaba, no entendían muchas veces, lo mismo pasó con Isaías. Finalmente pues las cosas se cumplieron exactamente como la dijo Jeremías. Y pasa en muchos otros casos que vamos a tratar hoy. De tal manera que la parte profética es un tema muy álgido en términos generales en el pueblo de Dios. Sin embargo, nos atrevemos por encima de eso a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. La idea es que usted escuche con mucha atención, afine su oído, no cierre su corazón porque piensa que esto está mal o que no debe ser así o que debe ser asado. Lo que queremos es ser objetivos, lo que queremos es tratar con nuestro corazón. Yo como venezolano, vamos a hablar sobre nuestra Venezuela, sobre lo profético que ha pasado, que Dios ha dicho y lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces mi intención y la intención de Paola como profeta es esclarecer, ayudar, fijar posición, poder bendecir al pueblo, poder dar palabras de esperanza, porque sabemos que en Venezuela ahorita uno de los cabos más grandes que hay en el pueblo de Dios como tal, en la iglesia, es que mucha gente no sabe qué hacer.
No saben si esto que está pasando es de Dios, no saben si Maduro es de Dios o no es de Dios, si Juan Guaidó, el que está ahora de presidente, no es de Dios o no es de Dios, si es del diablo, quién lo puso. Otros asumen una posición de no tenemos que meternos en eso porque nosotros como políticos, como cristianos, como la iglesia del Señor en este tiempo, no debemos meternos en el mundo político. En otras palabras, debemos ser neutrales y lo único que tenemos que hacer es mediar, oír y quedarnos tranquilos sin dar opiniones y sin hacer nada, porque ese no es el rol de la iglesia, dicen algunos. Bueno, algunos fijan esa posición, otros dicen no, tenemos que dar un paso al frente, tenemos que pronunciarnos y tenemos que decir lo que realmente debe ser y lo que se debe hacer. Entonces estamos en el extremo de quienes dicen vamos a dar un paso al frente, vamos a ejercer la autoridad, otros que dicen no, esa no es nuestra posición, la política es del diablo, no tenemos por qué meternos en eso, y otros que no saben qué hacer. Y otros más por ahí que, bueno, estarán con otros conceptos y otras ideas. Pero bueno, en medio de todo ese caos mental y de confusión y de tanta cosa, pues tenemos que hablar. Tenemos que ser valientes y ser expuestos a juicios, ser expuestos a críticas duras, ser expuestos a cualquier ofensa, porque así somos los hombres de Dios y las mujeres de Dios, que entendemos espiritualmente la necesidad de hablar de parte del Señor al pueblo y edificarlos y bendecirlos y dar una palabra de aliento en medio de tal crisis. Tenemos que ser valientes. Entonces hoy, por eso quisimos hacer un programa especial por todas las redes, tanto de la red del Ministerio Redil como la red de Jesucristo es el Señor, que tiene que ver con todo lo que es el ministerio nuestro desde Venezuela hacia el mundo, que ya tenemos 41 años predicando por casi 60 y tantas naciones, y creo que nos toca ahora mismo, a mi esposa, a mí y a todo ministro, que yo les hago un llamado a todos los hombres de Dios que me están escuchando, a los que me están viendo ahora mismo, nos están viendo a través de las redes, sea ahorita mismo en vivo, o sea esta noche, mañana. Escúcheme algo que le voy a decir. Fije una posición clara del Señor, y si usted tiene algo, pastor, ministro, que decir, que edifique, que fortalezca, que dé fe, que dé ánimo, pronúnciese. Usted no está pecando con pronunciarse en medio de una situación donde todo el mundo está esperando una palabra. Todo el mundo está esperando que se diga algo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos, pastor? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué deben decir los pastores desde el púlpito para la iglesia en este momento? ¿Qué hay sobre Juan Guaidó? ¿Esto es de Dios? ¿No es de Dios? ¿Este hombre es un hombre de Dios? ¿Lo puso Dios? ¿No lo puso Dios? ¿Cuál es la situación general en el país? Queremos fijar una posición. Entonces hay muchas cosas que la gente no sabe. ¿En qué dirección oro? Oro para que no haya una intervención internacional. Oro para que Maduro permanezca en el poder. Oro para que sea quitado. ¿Qué oro? ¿Qué hago? Esa es la situación, y perdónenme lo que le voy a decir, del 98% del pueblo venezolano cristiano. Sí. Mire lo que estoy diciendo, porque las redes sociales se llenan con preguntas de angustia, de incertidumbre, de confusión, y no saben qué hacer. Y creí oportuno hoy, con humildad, con todo mi corazón, se lo digo, mi corazón, lo que vamos a decir aquí, lo que vamos a hablar, tenemos que hacerlo, aunque vamos a ser quizás juzgados, criticados por algunas posiciones, pero por lo menos nos estamos pronunciando, estamos fijando una posición. A mí me gusta cuando la gente fija una posición que no esté muy claro con muchas cosas o no sabe mucho qué decir, pero si la palabra que trae en un momento difícil alienta, fortalece, dice algo que pueda contribuir a alguien, pues hágalo. Ahora, si va a decir algo que lo que trae es caos, pues quédese calladito, está bien. Pero si podemos decir algo con un corazón limpio, buscando la dirección de Dios, orando, para que el pueblo reciba una palabra, eso es lo que vamos a hacer hoy. Sí, no, y sobre todo que hay algo importante, que una cosa es dar tu opinión sobre algo, pero otra cosa es y que la importancia de esta transmisión de hoy es que no solamente vamos a dar nuestra opinión como personas naturales, como venezolanos y como ministros y como hijos del Señor, sino que vamos a dar un enfoque, escritural, porque creo que en este momento lo que debe regir nuestras vidas, nuestras acciones, nuestras opiniones, nuestros criterios, es lo que dicen las Escrituras. Pero además de eso, queremos ser voceros de lo que el Señor ha estado hablando a través de profetas y que ya ha tenido cumplimiento. Nosotros representamos, tanto tú representas un ministerio que da coberturas a muchos ministros serios, aprobados, no solamente en Venezuela, sino a nivel latinoamericano. En el caso mío, como Redil, representamos compañías de profetas a nivel de Venezuela, del Zulia, de Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica, y que hemos tenido un consenso los profetas, y que aquí queremos ser voceros no de la palabra profética
a nivel personal que hemos recibido, que es importante y que debemos ser responsables con ella, sino de la palabra profética que hemos recibido como compañías de profetas. Que se ha recopilado, que se ha dado el anuncio, que hemos visto el cumplimiento de ella y que el Señor nos ha dado la orden, y aquí es donde quería enfatizar, nos ha dado la orden en este momento de hacer remembranza. El Señor nos ha dado la orden de hacer remembranza de la palabra profética. El Señor, para los que se hayan desconectado en YouTube, nos ha dado la orden de hacer remembranza de la palabra profética para que no perdamos el hilo que Él ha trazado y no perdamos de vista lo que Él ha hecho, lo que Él ha dicho, lo que está haciendo, lo que está diciendo y lo que va a hacer, sino que caminemos ajustado a su voluntad, a sus propósitos y seamos instrumentos para que una voz profética pueda dar luz en medio de un pueblo que está sumamente confundido. Entonces, para iniciar en esta trayectoria de lo que Dios ha dicho en Venezuela proféticamente en estos últimos años, y algunas profecías vienen de 40 años atrás, que hablaron, y posiblemente Paula las mencione, si no las menciono yo, profecías que se hicieron hace 40 años atrás, 30 años atrás, sobre lo que está pasando en Venezuela hoy día, y fue muy claro Dios en cuanto a eso. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Que pueda darnos el panorama general de lo que ha sucedido estas últimas 3, 4 décadas, para que podamos tener un panorama más claro, porque mucha gente no conoce el trasfondo profético que se ha venido dando, por eso no conoce por qué está pasando lo que está pasando. Entonces, bueno, retrotraernos a los tiempos cuando Dios en un momento determinado le habló a ministros de Dios, a hombres de Dios en Venezuela, y toda esa profecía no todo el mundo la tiene. Entonces vamos a hacer un panorama profético de lo que sucedió, de lo que se dijo recientemente y de lo que Dios está mostrando ahora para este presente inmediato que tenemos aquí, y que podamos hacer una reflexión profunda en lo que vamos a recibir y vamos a escuchar. Repito, no todo el mundo que me está escuchando, que me está viendo, que nos está viendo, tienen un trasfondo profético, bíblico, porque el problema más grande que tenemos cuando vamos a hablar de profecía, vamos a hablar de palabra de Dios, vamos a hablar de lo que Dios está haciendo, está dejando de hacer o lo que sea, el mayor problema es el recipiente. El receptor que está recibiendo tiene nivel bíblico para entender, para comprender lo que estamos hablando, porque hay algunos que debiendo de ser ya maestros, Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice que todavía son niños que necesitan de la leche, y esto pasa en muchos casos en Venezuela, pero gracias al Señor en estos últimos, yo diría que 15, 20 años, Venezuela ha madurado mucho en la palabra. Para mí Venezuela es uno de los países que tiene ministros que se han preparado tremendamente, profetas que Dios está levantando, porque eso se dijo hace 25 años, Dios me lo dio, se van a levantar, dije yo hace 25 años, profetas en este país, hombres de Dios, que para el tiempo final marcarán una pauta, una guía, y serán entendidos en los tiempos y si sabrán qué hacer. Eso tiene Venezuela. Yo quiero que usted tenga fe de que los hombres que Dios ha levantado, muchos hombres fuertes, mujeres tremendas de Dios en este tiempo, tienen una dirección clara en muchos casos de lo que está pasando. Sin embargo, queremos corregir una serie de declaraciones, lamentablemente, de algunos ministros en el país que han estado más bien siendo alarmistas y causando más bien desorden y causando también confusión, porque no saben, no conocen la palabra profética, no manejan bien las escrituras. Y si usted no maneja bien las escrituras, si usted no tiene una persona que tiene madurez y maneja las escrituras y tiene un entendimiento claro para hacer una declaración que envuelva a todo el pueblo, entonces mejor es uno quedarse callado. Pero cuando uno es responsable y uno conoce la escritura, entonces uno esboza y expresa lo que tiene que expresar. Para eso voy a dejar a Paola, mi esposa, y yo quizás haga algunas pequeñas intervenciones en lo que ella va a hablar, pero es bueno que se haga un recuento de lo que viene, de lo que vino, de lo que Dios dijo, para que luego entremos en lo presente. Sí, bueno, debemos creo que comenzar por entender que el Señor desde hace 40 años viene hablando de lo que hoy está ocurriendo en Venezuela, y Él mostraba cómo la democracia la democracia en Venezuela iba a ser amenazada, iba a ser golpeada, y que aún iba a tentar a ser destruida completamente, y mostraba cómo había un levantamiento precisamente y una división en el pueblo venezolano, de un pueblo con una ideología, de un pueblo
opositor, y cómo estos dos pueblos se enfrentaban, cómo por un tiempo este pueblo con esta ideología y con la representación del color rojo iba a tomar dominio y control sobre el país, pero en medio de la lucha de estas dos, del pueblo mismo, iba a levantarse como perdón, Pablo, que intervenga. En medio de la ola se presentaron dos olas enormes, una ola roja y una ola azul. Y en medio de esas dos olas que se enfrentaban, eso se dio hace 40 años atrás, se levantaba un iceberg, un témpano de hielo, y ahí es donde comenzó la primera palabra profética hace 40 años atrás sobre esto. Sí, y mostraba el Señor que precisamente ese movimiento y ese conflicto iba a ser atravesado por un movimiento nuevo que el Señor levantaba y que representaba una generación que Dios iba a levantar en medio de Venezuela, que iba a darle un nuevo tiempo a nivel político, social y económico para poder establecer los propósitos que Dios tiene con Venezuela. También algo que es importante recordar, y es que Dios siempre ha dicho que desde Venezuela se iba a levantar un movimiento evangelístico y profético muy fuerte que iba a traer despertar a toda Latinoamérica, y él anunció que los ojos del mundo estarían sobre Venezuela para que se pudiese ver la manifestación del Padre Celestial y cómo él iba a establecer su voluntad en medio de esta nación, y que sirviera como de ejemplo para las demás naciones del mundo. Y esto fue algo impresionante. No hay lugar en el mundo donde los ojos no estén puestos sobre Venezuela. Todo este conflicto político, social, económico ha hecho que los ojos de las naciones se vuelquen a Venezuela. Y esto es importante entenderlo porque debemos conocer y reconocer que la mano del Señor ha estado en medio de todo este proceso, no para destruir y matar, sino para poder mostrar su gloria y poder enderezar las cosas en Venezuela, y que Venezuela pueda cumplir su destino profético, o la razón profética por la cual el Señor la ha establecido en medio de las naciones. En el 2010 el Señor nos dio una proclamación muy importante que creo que ha marcado como los ciclos proféticos o una guía profética para Venezuela. La proclama decía exactamente así: que muera el caballo, que su jinete sea tumbado por medio de la fuerza y su arco partido en dos. En ese momento el Señor nos mostraba, y que lo ratifica contigo, que el presidente Chávez en ese momento no iba a terminar su presidencia, sino que iba a morir, porque representaba el caballo, el que estaba impulsando todo este movimiento, no solamente en el país, sino que estaba impulsando un movimiento a nivel latinoamericano. Y nos dio el año. Yo estaba en una reunión de pastores en Maracaibo, por ahí en el 2010, y me dio el año exacto en que Chávez iba a terminar su periodo. 2013 ya Chávez no estaría en el poder. Eso lo dije yo 3 años antes, y tú lo habías dicho cuando dice el caballo morirá, el jinete quedará por la fuerza y el arco se partirá en dos, que fue dado a las 3 de la mañana. Tú estabas en casa, te despertaste de madrugada y te levantaste hablando en lengua, impactada por el Señor, y después le pedimos al Señor la interpretación, y es bueno que la expliquemos. Sí, entonces esa fue una proclama que el Señor nos dio, más que una profecía, una proclama que nos iba a mostrar lo que debería estar en nuestra boca y que nos iba a servir como una guía profética para entender el proceso que viviríamos a nivel de este gobierno. Hago un paréntesis, y es que debemos recordar que el Señor puso a Chávez con propósitos muy específicos, pero el corazón de Chávez se pervirtió. Cambió el propósito y el destino por el cual el Señor lo puso en ese lugar, y el Señor no le dio la oportunidad de terminar su periodo. ¿Por qué? Porque él se desvió de la razón por la cual el Señor lo había puesto. Hago esta aclaratoria, Jorge, porque obviamente hay muchos pastores que hoy en día están apoyando, el pueblo del Señor, que apoyan a Maduro como hijo de Chávez, porque en un momento dado el Señor les dijo que él había puesto a Chávez. Pero una cosa es lo que Dios pretendió hacer con Chávez en su momento y lo que hizo con Chávez en su momento. Otra cosa es la perversión del corazón de Chávez y el desvío que hizo de los propósitos del Padre, y él dejó ilegítimamente en el cielo, en el Tribunal Supremo Celestial, no estaba contemplado y no tenía el aval de Dios el gobierno del presidente Maduro, pero tenía que suceder porque necesitaba el Señor desarraigar desde la raíz la semilla de error que sembró Chávez, no solamente en Venezuela, sino que sembró también en Latinoamérica. Exactamente, muy interesante. Y para los pastores que en algún momento estuvieron o estuvimos algo de
confianza en el gobierno de Chávez y después nos dimos cuenta cuando empezamos a ver varias cosas, la desobediencia de Dios, empezamos a ver su lazo de pacto con Cuba, con el comunismo, y empezamos a ver una influencia de santero, brujería, hechicería y hasta sacrificios. En Cuba se sacrificó niños delante de Chávez y hubo personas presentes ahí, hubo cosas que sucedieron terribles y Chávez se pervierte la brujería, la hechicería, comienza a hacer pactos, los paleros se vienen a Venezuela y en ese momento que muchos de nosotros vimos esa influencia satánica y brujería, nos alejamos. Sin embargo, muchos pastores, aún viendo la brujería, la hechicería, todo lo satánico a las 3 de la mañana por BTV, sacaron, por ponerlo de una manera, los huesos de Simón Bolívar de la misma tumba y los ofrecieron, los presentaron en un culto satánico que hicieron invocando espíritus. Eso lo vi yo a las 3 de la mañana y todos sabemos eso. Entonces toda esta influencia satánica arropó el gobierno de Chávez y nosotros, los ministros, nos dimos cuenta totalmente que se había desviado y nos apartamos mucho de lo que por lo menos teníamos cierta confianza. Y hay ministros ahorita que me están escuchando que estaban de cabeza metidos con Chávez y saben que se tuvieron que alejar porque vieron la perversión y la corrupción. Sin embargo, algunos todavía persistieron porque Dios dijo que era Chávez, pero no se dieron cuenta de la corrupción que hubo y se quedaron plegados ahí, se quedaron adheridos al sistema y hasta hoy día hay todavía quienes sostienen que este gobierno es de Dios y Dios lo está protegiendo. Sí, entonces en ese momento el Señor nos muestra que Chávez iba a morir, pero iba a dejar un jinete, iba a haber un jinete y ese jinete obviamente es el presidente Maduro. ¿Qué pasa? Que ahora mismo estamos viendo lo que decía la proclama era que el jinete caiga por medio de la fuerza, porque sabíamos que no iba a salir por voluntad popular, que no iba a salir por votación, por democracia, sino que iba a venir un proceso muy duro para Venezuela, un proceso donde él tenía que salir por medio de la fuerza y es lo que estamos viviendo en este preciso momento. O sea, es un cumplimiento de lo que Dios nos reveló hace 4 años atrás, 5 años atrás, donde nos dijo, este gobierno, me refiero al de Maduro, nos dijo clarito, y eso está en todas las redes, lo dijimos hace 4 o 5 años, este gobierno caerá por la fuerza, el de Maduro caerá por la fuerza, Dios lo dijo, va a caer por la fuerza porque no está en mi plan, no está en mi proyecto y esto va a terminar, y cuando llegue el momento va a terminar fuertemente y repentinamente. Ahora, ¿por qué queda y por qué se establece todo este movimiento? Porque recuerden algo, que Dios no es ni chavista ni Dios es opositor. Dios no tiene una camisa roja o una camisa azul. El Señor está al lado de su justicia, de su propósito y Él es el dueño de su reino. No se parcializa con nadie. Exactamente. Ni tiene favoritos. Exactamente. Entonces Dios en este momento no es que esté apoyando a la oposición, porque si algo nos pudimos dar cuenta en todo ese proceso, y una de las cosas que Dios nos dijo claramente es, no pongan su confianza en el hombre, no confíen en la oposición, ni tampoco apeguen su corazón a este gobierno, porque ambos están pervertidos. ¿Qué pasó en el 2015 cuando ganó la Asamblea Nacional en ese momento? El Señor nos mostramos la oposición. Que yo fui candidato a la Asamblea Nacional. Exactamente. ¿Qué nos dijo el Señor? Va a ganar la oposición, pero esta ganar de la oposición no es para que ellos se asienten en el poder, sino para yo develar el corazón de ellos, para que el pueblo conozca la perversidad que hay en medio de ellos y para que se le cree una horca a Amán. Es decir, el Señor nos decía en ese momento que la Asamblea Nacional iba a constituirse en una horca para Amán. Y que esto mismo y esto que se estaba gestando en este momento era lo que iba precisamente a terminar de destruir y a darle la estocada final a este proceso para que fuera desarraigado del país. Buenísimo. Una de las cosas que tenemos y debemos entender, yo recuerdo clarito en una entrevista que me hizo Juan Carlos Fernández en su programa A Punto, él estaba aquí en Miami, yo en Venezuela, cuando yo fui candidato, y yo le decía eso, le decía a Juan Carlos, lo que la gente no entiende es que esta oposición que está ahorita y el liderazgo de la oposición son más chavistas que los mismos chavistas y son más socialistas que los mismos socialistas, y el hombre se alarmó, yo recibí mensajes fuertes de la gente porque no entendían lo que yo les estaba diciendo en ese momento, lo que Dios me había mostrado. Dios me mostró esta cúpula de la oposición que está en este momento no es correcta, está mal. Y resultó que después de las guarimbas, cuando ya este gobierno iba a caer, ya estaba a punto de desplomarse, entonces se vendieron, y todos lo sabemos, los cabecillas se vendieron, fueron pagados por el mismo gobierno, y de repente cuando todo iba a caer, todos sabemos que se calmó todo, apaciguaron las aguas y se quedó enchufado el mismo gobierno y no pasó nada.
porque yo se los dije, les dije, aquí estos cabezas de la cúpula chavista, de la oposición, en este momento histórico, está hablando del 2000, antes de 2015, ahí, esos días antes de las elecciones, y nadie creyó, pero exactamente sucedió como Dios me lo había mostrado, exactamente. Pero ¿qué es lo que Dios estaba esperando y qué es lo que pasó en ese momento? Que el Señor abrió la brecha para levantar una nueva generación de políticos, una nueva generación de líderes aún dentro de la comunidad, que iba a levantarse en función de cumplir con los propósitos que Dios había profetizado para la nación y para el país. Y en ese momento el Señor nos decía, no se preocupen, yo voy a develar el corazón de ellos, voy a mostrar a nivel internacional la verdadera corrupción y la cara corrupta de este gobierno. Es decir, era todo un proceso para poder mostrar al mundo lo que realmente estaba pasando en Venezuela, porque todavía había una máscara y Venezuela tenía aliados importantes. Más sin embargo, el Señor dijo, voy a tomar este tiempo para desenmascarar a la oposición y lo que está detrás de ellos y sus verdaderas intenciones y lo que están vendidos a este proceso, pero también voy a develar a nivel de las naciones lo que está pasando con Venezuela. Y fue un proceso bastante fuerte, porque ha sido un proceso donde las naciones vieron la corrupción y el Señor abrió la olla de corrupción que había dentro del país. Déjame hacer un inciso ahí importante, porque cuando hablamos de lo profético, de lo que Dios está haciendo, tú dijiste algo muy importante. Dios no tiene una camisa roja, ni azul, ni amarilla, ni verde, ni roja, de ningún color. La palabra profética no tiene parcialidad en nada. Dios es Dios y Él hace las cosas como Él las quiere hacer, Él es soberano. Cuando Chávez gana en el 2006 las segundas elecciones populares, que las ganó, la noche del 2016, diciembre de 2016, creo que fue el 6 de diciembre, si no me falla la memoria, yo estaba en mi casa viendo todo. Y Dios me habló a mí y me dijo, su boca, y por su boca y lo que Él va a hablar, le va a traer condenación, le va a traer muerte. Me lo dijo el Señor, muchos se van a empezar a alejar, va a haber conflicto, y yo lo profeticé y lo dije. Más adelante, o más bien, unos años antes, en el 2012, si no me equivoco, cuando hubo la crisis petrolera y tumbaron a Chávez del poder y un golpe y todo eso, cuando llevaban a Chávez a Orchila, que lo llevan a la Tiuna, Fuerte Tiuna, esa noche que lo están llevando para preso ya y lo tienen detenido, se lo van a llevar a Orchila, yo recuerdo clarito esto que lo dije por radio. Yo estaba allí mirando todo eso. Fíjese usted cómo es Dios, para que usted no crea que es que estamos a favor de uno y en contra de otro. No, estamos a favor de la justicia y de lo que Dios quiere hacer. En ese momento yo estoy mirando y Dios me habla. Eso lo dije yo al siguiente día por radio. Y estamos hablando de 11, 12 de la noche. Ese día Dios me habla y me dice, míralo bien. Lo acaban de derrocar, lo están tumbando y se lo van a llevar. Pero en 3 días, eso me lo dijo el Señor a mí, y miles de personas son testigos de lo que yo dije ese día, eso fue el 11 de abril del 2012, y la memoria no me falla, el día que sucedió eso. Y yo dije al siguiente día, en la mañana, dije, Dios me habló anoche y me dijo que viera bien a Chávez porque se lo estaban llevando, lo estaban metiendo preso, pero que él en 3 días, al tercer día, lo devolvería al poder. Y yo dije eso por la radio, hermano, cuando Chávez había caído en la noche anterior, dije que al tercer día, o sea, fue hoy que sucedió eso, mañana, pasado mañana, dije, Chávez va a regresar al poder. Una cosa insólita, ¿cómo iba a decir que Chávez va a regresar al poder? Dije, porque Dios me lo dijo. Y exactamente al día siguiente, después que dije eso, a las 11, 12 de la noche, Chávez fue traído y fue puesto en el poder. Eso te está diciendo que Dios nos revela, bien sea una cosa o la otra, y nosotros como profetas, como hombres de Dios, no estamos parcializados con nadie. Simplemente si dice, va a regresar al poder, pues Dios dice que va a regresar al poder. ¿Cuáles son las razones? Él es el soberano, Él sabrá por qué tiene que regresar al poder y qué es lo que está haciendo. Porque los procesos de Dios con una nación como Venezuela, en donde todos sabemos que Dios tiene un propósito para los tiempos finales con Venezuela. No en balde los profetas y los hombres de Dios como Benny Hinn, como Cindy Jacob, como muchos profetas que han hablado en nuestro país y en el mundo entero, han hablado y han señalado Venezuela como el epicentro, así mismo señalado con el dedo de Dios, según dijo Benny Hinn, el epicentro del gran avivamiento final que comenzará desde Venezuela para el mundo. Eso no lo he dicho yo solo, lo han dicho hombres de grandes niveles a nivel mundial. Entonces la profecía no se parcializa con nadie. Uno tiene que aprender a que las situaciones políticas que vive en un momento un país y los protagonistas que actúan, y ya lo vamos a ver más adelante, son instrumentos de alguna manera de Dios para lograr sus propósitos. Lo hizo con el faraón, lo hizo con Ciro,
lo hizo con Artajerjes, lo hizo con Jerjes. Todos los grandes reyes en un momento determinado, Dios lo hizo con Nabucodonosor. Lo llamó su siervo y cumplió un propósito. Entonces debemos entender cómo es que Dios trabaja, cómo es que se mueve el Espíritu de Dios, porque el problema es que mucha gente piensa que para que Dios pueda usar un hombre tiene que ser un ministro lleno del Espíritu Santo, tiene que estar orando y ayunando todo el día para que pueda ser un instrumento de Dios. No, así no funciona el Señor. Imagínese usted Ciro, que fue usado para llevar al pueblo, darle libertad y permitirle que construyera el templo de Jerusalén. Entonces, y ese no era un hombre de Dios, era un rey pagano. Pero los instrumentos de Dios son usados para cumplir sus propósitos. Y debemos tener madurez y claridad de cómo es que funciona lo profético, cómo es que Dios habla y cuáles son las intenciones y el propósito divino. Definitivamente. Fíjate que en el 2021 de marzo del 2016... y después el 7 hicimos una convocatoria de ayunos muy profundo en toda Venezuela y el Señor nos habló y nos mostraba el proceso que venía y nos mostraba precisamente que Él tenía a un hombre reservado para un proceso de transición en Venezuela, ya para poder ir entrando en lo que estamos viviendo hoy. Fíjense, el caballo murió, su jinete será tumbado por medio de la fuerza. Y en ese medio proceso el Señor nos mostraba que Él tenía escondido un hombre que era joven y que iba a ser utilizado para un momento de transición en el país. Esto es importante entenderlo porque la figura de Juan Guaidó en este momento en Venezuela es de suma importancia. Y Guaidó, yo sé que hay mucha controversia, que muchos están hablando en el pueblo cristiano, ¿no? Porque a nivel secular y a nivel del entendimiento, a nivel de las naciones, Guaidó juega un papel extremadamente importante y que está cumpliendo su papel. Pero en el pueblo del Señor, que es tal vez nuestra audiencia, hay controversia de que es de Dios, que no es de Dios. Hermano, en este momento el señor Juan Guaidó cumple un papel profético, protagónico para lo que el Señor necesita hacer en nuestro país. Paola, permíteme decir algo, un pequeño inciso. ¿Con quién tuvo más problema el Señor cuando trajo la palabra profética durante su ministerio? ¿Usted sabía que el Señor no tuvo realmente mayores problemas con los pecadores, ni con los paganos, ni con la gente que no adoraba a Dios ni nada? Eso no fue el problema del Señor. El peor problema del Señor fue con los religiosos de su época, quienes se le opusieron, quienes los enfrentaban, quienes lo querían matar. En su palabra profética era supuestamente el pueblo de Dios, los religiosos. Ese fue el pueblo que le hizo más resistencia a la palabra. ¿Será esto coincidencia? Que hoy día lo que está pasando en Venezuela, hemos orado y el Señor está obrando y es el mismo pueblo de Dios que no tiene entendimiento de lo profético quien se opone a la voluntad y al propósito de Dios, porque a Jesús le pasó y creo definitivamente que hoy en día hay mucha gente desubicada que no entienden exactamente cómo Dios se está moviendo. Sí, entonces el Señor nos mostraba en ese momento, en el 2016, que iba y tenía preparado un hombre que era joven, que estaba comprometido con los propósitos que Él tenía para el país. Nos mostraba que no venía de las filas evangélicas cristianas como per se que nosotros queremos tal vez ver una persona que se congrega los domingos en una iglesia evangélica. Dios, ese no era el personaje que Dios mostraba un hombre que había sido preparado, que estaba escondido, que estaba inhabilitado por los hombres en ese momento, que no era conocido, pero que Dios tenía reservada a esa persona para el momento crucial y para el momento como de jaque mate que le iban a dar a este gobierno para poder romper el arco. Recuerden, muere el caballo, que su jinete sea tumbado por la fuerza y que su arco sea partido en dos, que es lo que vamos a empezar a ver y lo que ya estamos viendo, porque ese arco tiene que ver con la fuerza militar, que es una fuerza decisiva en todo este proceso que vive hoy Venezuela, pero el Señor va a partir ese arco. Se está resquebrajando ahora mismo. Se está resquebrajando en este momento, pero no se va a poder sostener, se va a partir en dos y ese va a ser el momento donde Dios va a poner las cosas en el orden que Él desea poner. Algo importante y que tenemos que hacer, un paréntesis importantísimo, nosotros como hijos del Señor no podemos volver a cometer el error de poner nuestra confianza en hombres, ni en sistemas, ni en gobiernos, porque la salvación de Venezuela no está en un hombre, en un sistema político, en un partido político, en un gobierno, ni local ni extranjero. La confianza nuestra como venezolanos, como hijos del Padre Celestial, tiene que estar puesta en quien abrió este proceso y en quien lo va a cerrar, porque nadie se va a poder llevar la gloria, porque sabrán las naciones que fue Dios mismo en forma extraña quien dio la libertad al pueblo. Pero nosotros no podemos
darle o quitarle el valor a los instrumentos que Él está utilizando. Nosotros no podemos quitarle el valor a los hombres, las mujeres, a los pueblos y las naciones que Dios está utilizando en este momento para poder cumplir su propósito. Entonces, una cosa es reconocer a quien Dios está utilizando, otra cosa es darle honra, gloria y poner nuestra confianza en ellos. La confianza no puede estar en ellos porque no son dignos de la confianza del hombre. Tenemos que entender que ellos son ahora mismo piezas que están siendo utilizadas estratégicamente, que tenemos que reconocer proféticamente lo que tú decías, quién está usando. Piezas en el ajedrez de Dios para dar jaque mate. Para dar jaque mate en este momento. Y la figura del señor Guaidó es una figura extremadamente importante que necesita ser reconocida en el papel que está jugando y que tal vez su permanencia no va a ser larga, pero sí está jugando un papel importantísimo, estratégico, y que está siendo valiente en asumir este papel que le ha tocado jugar. Y una de las cosas que el Señor nos mostraba era que cuando venga el próximo tiempo en Venezuela, será un hombre con un corazón de administrador que traerá un tiempo nuevo a Venezuela de restauración, de restitución. Pero ahora mismo, en el momento que estamos, donde el jinete está siendo tumbado por medio de la fuerza y donde el arco está siendo partido en dos, tenemos que caminar con mucha sabiduría, y no podemos llamar malo a lo bueno que Dios está llamando bueno, y no podemos llamar bueno a lo malo que Dios está llamando malo. Caminar a puntillas, con la punta de los pies, caminar con mucho cuidado, no precipitarnos, no abalanzarnos a decir cosas. Creo que definitivamente es un tiempo de mucha reflexión para nosotros los ministros, que tenemos grandes responsabilidades con muchos ministros a nuestro cargo, con la iglesia, la voz que tenemos, cada ministro que me esté escuchando. Y que yo tengo grandes amigos con grandes ministerios, hermanos, en todo el mundo, venezolanos. Estoy hablando de ministros venezolanos que tienen grandes ministerios. El llamado de Dios para nosotros en este momento es dar una palabra certera, precisa, balanceada, con el orden divino, para que el pueblo de Dios que está allí escuchándonos reciba unas directrices claras para tener paz, confianza, y poder orar y poder clamar y poder entender en este momento el mover de Dios para Venezuela. ¿Qué dijo el Señor en junio del 2017 durante 100 días de proclamación que tuvimos a nivel nacional? El Señor nos decía que la presidencia del señor Maduro había sido juzgada con él. Nos llevó a Daniel 5 y no fue algo que recibió un solo profeta, fueron varios los profetas que lo recibimos a través en toda Venezuela, y el Señor nos hablaba esta palabra específicamente para el señor Maduro. Y es importante que el gobierno, los que nos están viendo de la cúpula del gobierno, aún el señor Maduro, entienda, señor Maduro, que usted fue cortado por el Padre Celestial y usted no tiene respaldo del cielo. ¿Y qué dijo el Señor en ese momento? Él le pasó como a Saúl. Cuando este hombre oraba, Samuel oraba y oraba y oraba. ¿Y qué le dijo Dios? No oren más por él porque yo lo he desechado. Eso es exactamente lo que nosotros en la compañía de profetas, cuando nos reunimos, recogimos la información de Dios y todos coincidimos, los profetas, de lo que Dios había dicho, porque se le reveló a diferentes personas y dijo, está ya eliminado, lo ha desechado Dios. Nos lo dijo hace ¿qué? Eso fue en 2017. En el junio del 2017. Entonces, mucha gente está orando o porque simpatizan con él. Bueno, usted puede orar todo lo que usted quiera, pero si ya Dios, como dijo Samuel, no ore más por él porque yo lo deseché. Entonces, usted puede orar todo lo que usted quiera, pero si ya Dios lo desechó como desechó a Saúl, pues no hay oración que valga. No hay oración, y el problema es que nosotros no podemos estar con emocionalismo, y tampoco podemos estar como pueblo de Dios, y debemos entender esto, que por encima, nosotros debemos ser respetuosos de las autoridades, obviamente, ser respetuosos de la Constitución de nuestro país, pero por encima de las autoridades terrenales y por encima de la Constitución de nuestro país está la soberanía del Padre Celestial, está su palabra. Y si en una Constitución me escriben algo que yo tengo que hacer, que vaya en contra de la palabra del Señor, yo tengo el derecho y el deber de irme en contra de esa Constitución y apegarme a la Constitución celestial, que está por encima de cualquier Constitución terrenal. Sí, para refrendar lo que está diciendo, la Biblia lo que dice en cualquier parte acerca de la autoridad es que nosotros nos sujetemos a las autoridades como al Señor. Y ese es como al Señor lo que está diciendo es, sujétate a las autoridades porque están puestas por mí, tal que sé yo, pero como al Señor, en otras palabras. Como al Señor significa, si esas autoridades están cumpliendo lo que yo mandé a cumplir, por ejemplo, a Chávez lo mandó a cumplir un propósito y de un momento en que se desvió, Dios tuvo que sacarlo. Entonces, yo me sujeto a las autoridades en todo sentido, siempre y cuando esas autoridades no caigan en blasfemia, en culto satánico, en brujería, en hechicería y a deshonrar y a blasfemar
va contra Dios, ahí ya yo tengo que obedecerles a Dios. Entonces hay que diferenciar eso, que una autoridad puede estar puesta por Dios, como fue el presidente Chávez en un momento determinado, pero también se desvió, igual que el caso Maduro. Entonces, cuando la gente se desvía, los gobernantes, tú no puedes someterte a ellos porque ya dejan de ser autoridad en el sentido de ejercer lo que Dios está mandando a hacer, sino que están en desobediencia o están totalmente desfasados en su rol que están cumpliendo. Señor Maduro, ¿cuál fue la palabra que el Señor dio para usted? Está en Daniel 5:25. Dice, esta pues es la escritura que fue trazada. Mene, mene, tekel, uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. No fue la mano del imperio, como usted dice, tampoco es la mano de la oposición en Venezuela. Fue Dios quien decidió poner su gobierno un fin y una fecha de finalización. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto de peso. Pérez, tu imperio ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces dio la orden Belsasar y visitaron a Daniel de púrpura, o vistieron a Daniel de púrpura. ¿Cuál fue la palabra que el Señor nos dio? El gobierno del señor Maduro tiene un fin en el cielo, no permanecerá. ¿Y qué nos mostraba el Señor? Que iba a ser, como decía la proclamación, iba a ser tumbado o quitado a la fuerza, lamentablemente, porque su corazón se endureció como el faraón y su necio corazón, porque algo que vemos en el corazón, lamentablemente, del presidente es su necedad, su terquedad, y que es como un niño que no escucha ni atiende, porque sus brujos se lo dijeron, porque todos sus espiritistas se lo dijeron, porque todo el mundo espiritual le dijo que tenían los cielos cerrados, que no iba a permanecer, pero ustedes por encima aún del consejo de sus brujos trataron de perpetuar un gobierno que Dios no avaló, que Dios no avala y que Dios le ha dado fin. Y eso es correcto, en Cuba se lo dijeron a Chávez directamente. Tú no te vas a perpetuar, aquí todo muestra que tú vas a terminar pronto, tú no vas a vivir mucho tiempo, se lo dijeron clarito. Pero la gente persiste en hacer lo que le da la gana, no escuchan a quienes creen. Esos son los brujos en quienes creen, los mismos brujos en quienes creen le están diciendo vas a morir y tampoco le creen a ellos, menos a Dios. Entonces es cuestión de nosotros saber quién es nuestro mentor, quiénes son los que nos están hablando, porque yo voy a creer en ti dependiendo de quién es tu mentor y a quién tú oyes y a quién tú le crees. Es más, le voy a dar un consejo al señor Maduro. No le hagas caso más a quienes les están poniendo presión. Usted sabe qué tiene que hacer. Asuma su responsabilidad, porque no sé por qué razón todavía usted tiene una ventana de oportunidad y la misericordia del Señor puede venir sobre usted, pero la ventana es muy corta y es de hora. No permita que le sigan poniendo presión. Ceda, señor Maduro, ceda y entienda que el cielo no lo respalda, que el infierno tampoco lo respalda. Y le voy a dar una sentencia a los brujos y hechiceros que están en nuestro país, que vinieron para trabajar para que este gobierno y la semilla que sembró Saya se perpetuara. Váyanse, salgan huyendo, porque las tinieblas que habían sobre el país de Venezuela para que ustedes pudieran operar se están resquebrajando. Y lo que viene, y el cielo de bronce que les permitió a ustedes actuar y darle permanencia a esta gente a través de sus ritos, de sus actos maquiavélicos, inmundos y satánicos, se rompió y ustedes saben que no tienen respaldo, y lo que les viene es un corte de cabeza del mismo cielo, que los rayos del cielo aún les van a caer encima. Y les estoy dando la sentencia como hija de Dios y como profeta del Eterno. Váyanse de nuestro territorio. Salgan de nuestro territorio. Todos los brujos que vinieron con encomienda, pagados y aliados a las tinieblas, salgan del país en este momento. Que tiemblen, tengan terror, porque no verán la mano de un gobierno, no verán la mano de una oposición, no verán la mano de hombres perseguir, sino el terror nocturno que Dios envía a quien enfrenta su voluntad y a quien enfrenta sus propósitos. Tienen la orden de salida. Tomen sus cosas, váyanse de Venezuela en este momento, porque sus vidas corren peligro y tienen solamente una ventana de oportunidad. Y si usted está aliado con esta gente, usted corra también, porque el juicio que está sobre sus cabezas por su perversidad, por su maldad, por hacer lo malo, por haber dañado vidas inocentes, por toda la sangre inocente que derramaron para hacer pactos con las tinieblas.
No, pero crímenes de matar niños, de matar animales para perpetuar y derramar esa sangre para que este gobierno corrupto, pervertido, que Dios cortó, se permanecieron ahí. Ustedes son cómplices de ellos y hay un juicio de muerte sobre ustedes, no que estoy dando yo, sino que la Biblia, la Torá, las Escrituras le da a todo idólatra, a todo pervertido y a todo aquel que hace pacto con las tinieblas. Y añado lo que el Espíritu de Dios me puso mientras estabas hablando, Paola. Me dijo, ahora mismo, mientras hablaba, va a ser exactamente lo mismo que pasó con mi profeta Elías en el Monte Carmelo. El profeta Elías le cortó la cabeza alrededor de 800, 400 de uno, 400 de otro, a 800 profetas, falsos profetas de Baal, le cortó la cabeza. El Señor dice, llegó el tiempo de que a los Baales, ¿verdad?, a los profetas de Baales, a los mentirosos, a los engañadores, a los falsos se les corte la cabeza. Es la orden de Dios como la dio Elías, y el juicio que hizo Elías es el juicio que está sobre aquellos que insisten en hacer lo malo, insisten en adorar dioses ajenos, insisten en practicar brujería, insisten en traer huestes de maldad de otros países como Cuba para traer tinieblas al país, para vender el país, para entregar el país a otra nación. Esos son unos apátridas, son gente que no aman Venezuela porque la vendieron. Por un lado, dice el Señor, están hablando de la intervención de Estados Unidos, no quieren injerencia, y que la injerencia de Cuba en nuestro país, toda Cuba está metida en nuestro país, gobiernan todo, manejan todo. Sabemos que el presidente ha ido allá a Cuba a recibir constantemente directrices de los Castro. ¿Dónde está eso? ¿Cómo lo llamas tú? O sea, cuando son los americanos sí injerencia, cuando son los cubanos no, pero bueno, y entonces, o no es Venezuela hoy en día una extensión de Cuba, del gobierno de Cuba. Entonces el Señor dice, toda esa traición a la patria, toda esa traición a mi espíritu, a mí, a mi palabra, hechicería, brujería, sacrificios humanos, crímenes de lesa humanidad, violación de los derechos, violación del Estado de Derecho de Venezuela, eso se va a pagar ahora. Llegó el momento del juicio de Dios y escúcheme, eso no tiene vuelta atrás. Es una orden dada y cuando Dios da una orden, eso no lo frena a nadie. No, y algo importante aclarar, aquí Dios no se está metiendo a hacer juicio contra nadie. La misma maldad del hombre, su pecado y su iniquidad, los destruye. Dios no tiene que hacer nada. Dios está viendo es quién jugó qué pieza y cómo te moviste tú en todo este proceso, y comerás del fruto de lo que hiciste. Y mira lo que el Señor pone en mi espíritu, porque lo tienes que asumir, porque sé que hay hombres de Dios y mujeres de Dios que me están escuchando en este momento. Levántate con autoridad. Tú que estás en ese barrio y sabes dónde está un brujo, un hechicero que ha hecho pacto con este gobierno, ve y dale la sentencia de que salga del país. Atrévete en este momento. Se tienen que levantar los Elías en Venezuela. En este momento se tienen que levantar aquellos que hagan que con su palabra y con la manifestación de los cielos, hagan que ese pueblo que claudica entre dos pensamientos, que no sabe qué hacer, que no sabe qué decir, qué posición asumir, se tienen que parar los Elías y dar una palabra para que el pueblo deje de claudicar entre dos pensamientos. Y le voy a decir lo siguiente a la iglesia y a muchos que hicieron negocios con este gobierno, porque el Señor fue claro en el 2016, en el 2014, en el 2015, en el 2016, 2017. ¿Qué nos dijo el Señor? No se dejen intimidar, porque primero iban a venir por fases el gobierno con respecto a la iglesia. Iban a venir con lisonja, luego aquellos que no cayeran en la lisonja de ellos iban a amenazarlos, y luego el gobierno se iba a levantar en contra de la iglesia del Señor. ¿Y qué es lo que el Señor nos dijo? No negocien con ellos, no hagan pactos. Y hay muchos hijos del Señor que desobedeció esa palabra. Y hoy estás en una situación que no sabes qué decir, que no sabes qué hacer, porque tienes compromisos. Vendieron su primogenitura por un plato de lentejas. Pero el Señor te da Están millonarios, mueven millones de dólares, tienen contacto con el gobierno, pero están bajo juicio de Dios. Sí. Y ahora se va a ver, el Señor va a quitar las máscaras. Este es el tiempo donde las máscaras van a ser quitadas, pero es que vamos a ver quién es quién. Lo más triste de esto, apóstol, es que hay mucha gente que ni siquiera comió de la mesa con ellos porque no tienen nada. Tal vez te dieron un pedazo de emisora ahí, y por esa emisora que tienes la boca cerrada y tienes tu mensaje comprometido. Tienes bozal de arepa. Y lo que el Señor te está diciendo, tienes una ventana de oportunidad, una pequeña oportunidad de días, no sé si de horas o de días, para poder
entender el compromiso que tienes con el reino del Padre Celestial y no con los hombres, porque te va a pasar como Esther. Y estoy siendo como un Mardoqueo para ti en este momento, que te estoy diciendo, Dios te puso en una posición estratégica, Dios te dio una voz, Dios te dio una responsabilidad, te preparó para este tiempo, y en el momento donde eres necesario, estás dudando de qué hacer, te vas a esconder y te vas a tratar de ocultar de tu responsabilidad, te vas a tratar de ocultar en este momento pensando que lo que viene no te va a caer a ti. ¿Quién eres tú para pensar que no va a caer la mano del Señor y el juicio de la desobediencia sobre ti, el juicio del propio pecado sobre ti? ¿Quién eres tú? ¿Crees que el castillo donde estás y que los que están ahora mismo te van a proteger? No. Así como Mardoqueo le dijo a Esther, Esther, haz lo que te corresponde, porque si tú no lo haces, aún las piedras lo van a hacer. Si tú no lo haces, Dios traerá salvación de donde tenga que traerla, porque eso ya está profetizado y está alineado al diseño que el Señor, y hay un compromiso del Señor con el remanente que ha permanecido fiel al Señor, que ha permanecido y que ha tenido que entregar su vida por causa de los propósitos del Eterno, y el Señor lo va a hacer por la fidelidad de este pueblo. Pero tú tienes una oportunidad para retraerte y para decir, Señor, perdóname, y alinearte, hacerte shuvah, retornar al diseño del Padre y apegarte a la justicia. ¿Qué nos decía el Señor apóstol para terminar esta parte que es requerida en este momento? El esfuerzo y la valentía del pueblo para hacer lo correcto, para que cumplan con las demandas proféticas generacionales, que no van a tener repercusión solamente en tu vida, sino que van a tener repercusión en generaciones futuras y en todo un continente latinoamericano, y te va a ser demandada la sangre que se derrame por tú no abrir la boca y por no decir y hacer lo que te corresponde. Es el tiempo, lo que decías es perfecto, es el tiempo tanto para los personeros del gobierno, que le quedan horas para realmente rectificar, cosa que la veo muy difícil en muchos casos, pero quedan horas. Fíjese que hace unas semanas atrás, gente del gobierno han estado rectificando, se dieron cuenta que estaban yendo por el camino equivocado, por la razón que sea, pero andan pidiendo perdón, disculpas, porque se dieron cuenta. Entonces, Dios les está dando oportunidad, porque todos cometemos errores, todos de momento nos enfocamos con las cosas, o pensamos visceralmente, o tenemos bozal de arepa, y por eso, un bozal que lo que pensamos en la comida, y por eso se envuelve uno en las cosas, pero el Señor le da oportunidad para que se aparten del pecado, como dicen por ahí, para que se arrepientan. Entonces, es importante que los personeros del gobierno sepan que el reloj y el tiempo comenzó el tic-tac de Dios, y comenzó la cuenta regresiva. Estamos en cuenta regresiva, que comenzó hace tiempo cuando el Señor dijo estas palabras, y que el 23 de enero se confirmó esa palabra donde se inició. Dios tuvo que mover solamente un peón para dar jaque mate, un peón. Dios no necesita mover todo su ejército celestial para quitar a un hombre del gobierno. Movió un peón, un muchacho joven, perteneciente a un partido X, una fracción de la Asamblea Nacional, que le tocaba de turno estar ahí, y el 6-7 de enero pues asume la posición, porque era el tiempo específico. ¿Qué dijo el Señor en tiempos antiguos? Dijo, el Mesías va a venir y va a aparecer en la tierra cuando venga el cumplimiento de los tiempos. Escuche esto que le voy a decir. Cuando venga el cumplimiento de los tiempos. Y la gente pregunta, ¿qué será eso del cumplimiento de los tiempos? ¿A qué se refiere? Cumplimiento de los tiempos. La palabra tiempo no se refiere a reloj. La palabra tiempo se refiere a escenario. O sea, que sí tiene que ver con tiempo, claro está, específicamente en un día, una hora y tal, qué sé yo, pero tiene que ver con el escenario. El cumplimiento de los tiempos es cuando el escenario esté todo montado para que aparezca el Mesías aparecerá. Y uno se pregunta, ¿por qué no apareció en el capítulo 4 del libro de Génesis? En el 3 pecaron, ¿por qué Dios no pudo traer al Mesías en el capítulo 4 de Génesis para que todo este lío no suscitara todo este problema que ha llegado hasta ahora? ¿Por qué lo trajo 4000 años después? Y uno no entiende esas cosas. Pero ¿qué dijo el Señor cuando Él revela su palabra? Dice, en el cumplimiento de los tiempos aparecerá el Mesías. Porque el cumplimiento de los tiempos es cuando todo el escenario está montado. Imperio Romano, que fue un imperio que tomó control colonizó, pero cuando colonizaba, pagaban impuestos, pero protegía a la familia, no se llevaba a la gente cautiva. Entonces ese imperio romano permitió que durante ese imperio apareciera el Mesías, porque se parecía, tenía unos matices, mucho de lo que venía a ser el reino de Dios para establecerse en el mundo en términos tácticos y estratégicos, cómo operaba. Y el Señor apareció exactamente en el cumplimiento de los tiempos, o sea, cuando el escenario, el Judas estaba pendiente allí, los discípulos que iba a escoger, el sumo sacerdote Caifás estaba gobernando, vendido al imperio romano, lógicamente,
lógicamente, porque era puesto por ellos. Todo el escenario político, económico, social fue dado para que el Mesías apareciera. Bueno, en este momento, el mover de Dios y el cumplimiento de los tiempos para Venezuela es ahora. Y el gobierno tiene que tomar decisiones, los personajes del gobierno, de lo que van a hacer porque les quedan horas. Y ahora los ministros, escúchenme los ministros, los hombres de Dios, los pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, con todo respeto hacia ustedes, porque yo también soy ministro y debemos tener cuidado cuando hablamos de nuestros compañeros de ministerio, pero hay muchos ministros que vendieron su primogenitura por un plato de lentejas. Eso lo sabe toda Venezuela. Sabemos quiénes son, tienen nombre y apellido. Están envueltos con este gobierno corrupto, narcotraficante, un gobierno de perversión, de corrupción, hechicero, brujería. Hay de todo y lo sabemos. Los que tenemos y conocemos a fondo el problema espiritual lo sabemos, pero muchos ministros en este momento están bajo juicio de Dios. Y si tú, mi amado ministro, no rectificas tu corazón y no te pones a derecho con Dios, vas a sufrir las mismas consecuencias que están sufriendo y van a sufrir los personeros del gobierno. Es un tiempo para que los ministros que se han desubicado durante todos estos 20 años retomen el camino, hagan teshuvá, como se dice en hebreo, vuelvan al diseño divino, vuelvan a la palabra, se pongan, la gente usa el término arrepentimiento, pero el término bíblico es teshuvá, es retornar al diseño, es ponerte en orden con Dios, alinearte a la palabra, al propósito divino. Dios nunca, nunca te va a decir que participe de esto, de aquello, del otro, si su propósito no está en eso. Entonces debemos entender cómo Dios se mueve. 3 cosas quiero decir que Dios me puso en mi corazón en este momento. Lo primero, con respecto al gobierno. Al gobierno ahora mismo del presidente o de Maduro, ¿no? En este momento, témale más. Escúchame muy bien lo que el Señor me decía, que no le teman tanto al gobierno de Estados Unidos, que tal vez es la amenaza más visible en este momento. Témale al levantamiento del pueblo, porque una de las cosas que el Señor mostraba en el 2017 es precisamente el levantamiento de un pueblo que fue engañado por ustedes, que fue engañado y que honestamente creyó en ustedes y que fueron engañados. Engañados, vejados y maltratados. Y destruida su familia. Escúchame muy bien. Témanle, porque en la visión que el Señor dio, este pueblo decía: mentirosos, mentirosos, engañadores nos engañaron. Y la furia del pueblo se levantaba en contra de ustedes y era el pueblo quien los sacaba, no una invasión extranjera. Esta invasión, esto que vemos del Estados Unidos, la figura de Estados Unidos es extremadamente importante porque está poniendo una presión a nivel internacional que era necesaria y, como tú decías, son piezas, movimiento estratégico del Señor. Pero el verdadero peligro que ustedes tienen y por lo que tienen que huir el gobierno del señor Maduro es por el pueblo quien los puso ahí porque creyeron en ustedes, pero ahora la venda les será quitada. Y yo hago una proclama en este momento, que el pueblo que fue engañado, que recibieron y creyeron sus mentiras, que le fue puesto venda mágica por los trabajos de brujería y hechicería que hicieron en contra de él, en este momento se cae su venda y por sus oídos, por sus ojos y sus fosas nasales, ahora mismo viene la verdad del Padre Celestial. El espíritu de estupor, dice el Señor, es quitado. Es quitado el espíritu de estupor, la venda, y se abre ahora mismo todo el pueblo. Amén. De los cerros, de Caracas, de los confines del territorio. Se levantan en contra de ustedes, se abren sus ojos para hacer lo que les corresponde. ¿Y sabe lo que va a pasar? Que un espíritu de valentía, de amor a la justicia y la verdad se va a levantar en Venezuela, no de venganza, sino que Dios va a levantar a los valientes que aman la justicia y saben lo que tienen que hacer. Y algo que va a pasar, que el Señor mostraba, Jorge, era que el pueblo todo empezará a conocer lo que tiene que hacer. Algunos tienen pequeñas encomiendas, pero que son cruciales en este momento. No te refrenes de hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Lo otro que el Señor mostraba ahorita es que usted va a notar ahora que todo aquel que hizo injusticia en Venezuela, todo aquel que fue parte de este sistema y que hizo pacto con las tinieblas, sobre todo esto, que hizo pactos con las tinieblas para resguardar su vida y usufructuar de todo esto, va a venir de repente, desde este momento, sobre todo a partir de esta noche, un terror y un temor tan grande se va a apoderar de ellos que usted va a ver el día de mañana gente salir del país que nunca más va a volver a ver, porque las puertas se les cerrarán. Así como muchos salieron de Venezuela
no porque no eran sus planes, sino que tuvieron que salir y la puerta nunca se les cerró a ellos y el Señor pronto abrirá la puerta para que retornes a casa. Pero estos que hicieron pacto con la injusticia, que hicieron pacto con las tinieblas, prepárate porque a partir de esta noche te visitará un espíritu de terror. El terror de tu maldad te visitará y te pondrá la necesidad de huir porque sabrás que viene espada contra ti, la espada que no es humana, sino la espada del cielo. Y algo importante para darte la palabra ahí, y es que el Señor me muestra que a diferencia de ellos, aquellos que se han pegado a la verdad, a la justicia y han amado la verdad, escúchame, a partir de este momento viene un shalom a tu vida, una paz. Puedes ver lo que sea, pero una de las cosas que va a gobernar tu vida a partir de este momento es una paz tan grande de saber que aunque allá afuera hay una revuelta terrible, tú estarás seguro con tu casa y con tu familia. Exactamente sucede y va a suceder, según el Espíritu del Señor me lo muestra, como sucedió con Josafat y los amonitas. Cuando se acercaron y se instalaron en la zona de Jericó, más de 120,000 soldados contra el reino de Josafat. Josafat tenía, si bien recuerdo, 10,000 soldados nada más contra 120,000. O sea, por cada soldado de Israel habían 11 amonitas. Imagínese usted. Y el terror era grande. Y el profeta se levanta y le habla a Josafat: no temas, cree en el Señor y tendrás paz. Cree, confía en sus profetas y seréis prosperados. ¿Se acuerdan de esas palabras en Crónica? Entonces, Josafat es inspirado por Dios a moverse con un ejército minúsculo ante un gran ejército amonita y otros pueblos de 120,000. ¿Qué pelea era esa? Eso era como siempre son las peleas del Señor, un pequeño muchachito David contra un grande gigante Goliat. Esas son las peleas. Entonces nosotros nos vemos como pueblo de Dios, como ministros, que somos un pueblo, que somos aproximadamente unos 5 millones, ponle tú 6 millones de hijos de Dios que estamos en Venezuela, que hemos nacido de nuevo, que estamos convertidos, que amamos al Señor, que pertenecemos a la familia de Dios. Nos vemos pequeñitos contra todo un mundo lleno de perversión, de un cuerpo militar todo corrompido. Nos vemos muy pequeños, pero escúcheme, somos el gobierno de Dios, somos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Josafat: ve. Por el profeta se le dijo: ve. Y cuando Josafat arrancó con su ejército valiente, creyéndole a Dios, cuando llegó al campamento, ¿qué fue lo que encontró? Dice la Biblia que un espíritu de confusión cayó sobre los amonitas, pero terrible, que no sabían quién era quién. ¿Y qué pasó? Se mataron entre ellos antes que llegara Josafat. Y cuando Josafat llegó al territorio, todos estaban muertos y quedaron todo el botín allí, todo el mundo se mató unos con otros y el Señor le entregó la victoria. Igual que pasó con los muros de Jericó, igual que pasó con muchas guerras en ese tiempo, igual que pasó en el año 1967 con los 6 días de la guerra entre Israel y los países árabes. Unas cosas sobrenaturales. Exactamente, Venezuela está en la mira de Dios. Dios tiene sus ojos puestos sobre Venezuela y sobre ti, pastor, sobre mí, sobre todos los que somos hijos de Dios, porque esta batalla la está librando el Señor mismo y Él va a poner, y está poniendo ya, escúcheme lo que Dios me mostró, eso me lo mostró el Señor hace como año y medio. Va a haber espíritu de confusión entre ellos y entre ellos mismos. Ya hace rato están peleando. Porque en el día 23 de enero, cuando hubo las concentraciones, en una de las concentraciones del enemigo, del gobierno, hubo una tremenda pelea en la plataforma entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque ya el espíritu de confusión se apoderó de ellos. Terror, confusión, miedo. Están desesperados, están tratando de huir. Y yo lo dije, el Señor me lo mostró hace año y medio. Me dijo: van a huir cuando llegue mi juicio sobre ellos, se manifieste, van a huir como ratas, buscando esconderse en cualquier hueco. ¿Por qué? Porque ya la mano de Dios ha sido designada para cumplir juicio sobre Venezuela en el sentido de la corrupción, el pecado, los genocidios y todo lo que se ha hecho ahí. Mira, para corroborar lo que Jorge dice, el Señor me dio una visión donde me mostraba hace 2 años, me mostraba a Maduro en un cuarto de gobierno. Al frente de él estaba un escritorio con el mapa de Venezuela. Al frente, entre ellos, o sea, estaba al frente de él Diosdado Cabello y 5 generales en la parte de atrás de Diosdado Cabello. Y el Señor me mostraba que tenían un mapa de Venezuela en mitad de un escritorio. Y Maduro estaba haciendo como un bebé y Diosdado le estaba dando una orden: tienes que hacer esto y tienes que hacer, y con el dedo, tú sabes, amenazador en contra de Maduro. Y Maduro, como un bebé pequeño, decía: no, 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 atemorizado, con miedo, con pavor. Quería hacer cosas, pero no lo estaban dejando hacer. Y Diosdado se le ponía y le señalaba el dedo. De repente,
entra al cuarto donde ellos están, un viento recio, y agarra el mapa de Venezuela que estaba en la mitad de ellos dos, sobre el escritorio, lo hace una pelota y se los quita de repente. Y en la ventana de atrás, había detrás de Maduro, había una ventana, y se escucha el pueblo levantándose y decía: mentirosos, mentirosos. Estamos en pleno cumplimiento de esa visión. El señor Maduro no sabe por dónde tirarse, pero están tratando de que haga cosas que no son propicias para este momento, pero el viento recio del Espíritu del Señor repentinamente va a agarrar y les quitó de la mano y le está arrancando de sus manos a Venezuela, porque Venezuela no es de propiedad de ellos, ni de las tinieblas, ni servirá como plataforma para destruir a Latinoamérica. Venezuela ha sido escogida para ser voz profética para Latinoamérica, y que de Venezuela salga una ola de gloria y de poder del Padre Celestial para que Latinoamérica pueda ver la manifestación del Mesías. Y quería, antes que siguiera, apóstol, que el Señor me decía y me da una palabra para la oposición, y es que todos los que están trabajando en este momento, que son oposición porque no son gobierno, o más bien, ¿cómo lo planteamos? Porque ahora son gobierno. Sí. Hay un gobierno hay dos gobiernos, y uno paralelo y otro. Entonces, ¿cuál es el verdadero? Uno dice que es uno. Bueno, los que están oponiéndose al gobierno, a Maduro y a todo su combo, ¿no? Uno, no se confíen en este momento. Hablando de la Asamblea Nacional. Sí, de los líderes políticos en este momento. Exactamente. De la Asamblea Nacional elegida. El señor Juan Guaidó, escúcheme, si le puede llegar esta grabación sería maravilloso. A todos los líderes en este momento que están dirigiendo esta oposición y esta salida del gobierno del señor Maduro. Escúcheme muy bien. No se confíen en sus propias fuerzas. Ustedes están siendo usados por Dios en este momento, pero no cometan los errores del pasado. No traten de pescar en río revuelto. Este no es el momento de buscar el protagonismo de ustedes, ni buscar posiciones políticas en este momento, ni de tener segura su curul. Este es el momento de entregar la vida por un propósito mayor que ustedes mismos, y es la nación venezolana. Ustedes se deben a una nación. Todo el que tenga voz, todo el que tenga una posición estratégicamente en Venezuela, Dios ha puesto su mirada sobre ti, está teniendo misericordia de ti, va a cuidar tu casa y va a cuidar tu familia, pero no te vendas a tus propias codicias, no cedas a tus codicias, no te desvíes, no hagas artimaña detrás de lo que des una cara y hagas artimaña por detrás, porque sabes que estoy teniendo una visión ahora mismo de gente que está dando y está frenteando las cosas, pero por detrás tienen la mano tratando de pescar en río revuelto. No lo hagas, no te vendas, no seas un instrumento de las tinieblas, porque te va a caer una sentencia muy dura y vas a ser arraigado. Pero lo que el Señor me decía que les dijera a muchos líderes venezolanos políticos, escúchenme, algunos de ustedes representan a una vieja Venezuela. Y Dios dijo que la vieja Venezuela tenía que morir. Dios no está tratando de salvar a una vieja Venezuela. Dios está haciendo nacer... Ni restaurarla, está haciendo nacer una nueva Venezuela. Está naciendo una nueva Venezuela. Y hay muchos que tienen que entender que ya no son parte de la nueva Venezuela. Y aunque en este momento tú tengas que dar tu vida, tu posición política, tus recursos, dalo, porque este es el tiempo para que puedas cumplir tu propósito. Muchos de ustedes son parte de una vieja Venezuela que no van a tener protagonismo en la nueva Venezuela. No pelees por ese protagonismo. No negocies para ese protagonismo. No te vendas con ese protagonismo, porque no importa qué hagas en este momento, Dios no te dará parte. Dios no te dará parte. Y aquellos que son parte de esta nueva Venezuela, mucho cuidado con las alianzas que hacen. Tal vez los impulsos y lo que te está trayendo y lo que te está dando el ámbito en este momento aparentemente es la masonería, o tal vez es cierto grupo o tu creencia, pero el que te está dando la oportunidad aquí es Dios. Dios te está dando la oportunidad. No le juegues sucio a Dios. No te comprometas con las tinieblas. Ahí en lo más secreto de tu cámara, dile: Señor, Padre Celestial, Yahvé, tú me has llamado para este tiempo, tú me has escogido para este tiempo. Yo cedo mi corazón, cedo mi vida, lo que tengo, lo que soy, lo que represento. Úsame para el propósito que tú tienes en Venezuela. Y no importa si eres pequeño, joven, grande, con dinero, sin dinero, con influencia, sin influencia. Si te apegas a eso, escúchame, la mano del Señor te guardará, te cuidará, y tu nombre será puesto en alto y serás recompensado por la misma mano del Señor. Para ya ir terminando,
es un tiempo para todos nosotros los ministros, para el pueblo de Dios en general y para quienes están ahorita ejerciendo un protagonismo en contra de esta dictadura, en contra de este gobierno que para mí ya pasó, está en los extertores de la muerte. Para mí el gobierno de Maduro, repito, está en los extertores de la muerte. Ya en el mundo espiritual fue cortado. Sí, claro. Entonces ya lo que queda es el pataleo de ahogado y el papeleo, porque ya empezó el papeleo. Ya le entregaron al presidente de la Asamblea Nacional, al presidente interino, ya es oficial. Estados Unidos le entregó todas las cuentas de PDVSA, todas las cuentas de negocios que hacía. Ya se nombró un hombre, un líder, un representante de negocios para efectos del gobierno norteamericano. Eso está claro ya. Ya le pasaron todas las cuentas a personas que están en el nuevo movimiento, porque este es un movimiento, una ola roja, una ola azul, y se levantó un iceberg, un témpano en el medio, que era el movimiento de Dios, que anularía ambos movimientos y sería una nueva corriente, un nuevo movimiento del Señor, para que Venezuela pueda ser una Venezuela nueva. Todos estos políticos del pasado tienen que desaparecer. Para muestra un botón, un muchacho joven, 35 años, que alguien uno dice, este muchachito, se refiere a este muchachito. No, eso no es un muchachito, ese es el hombre, porque todo depende de cómo tú lo veas. Cuando un hombre puede tener 22 años, 25, 30, pero cuando es puesto por Dios, no lo veas como muchachito, mira al Dios poderoso detrás de él. Entonces no es ningún muchachito, es el que se está dejando dominar y gobernar por el Señor. Entonces yo quiero responder a varias preguntas que han surgido en las redes sociales. ¿Qué hacemos con el caso Guaidó? ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Oramos por él? ¿No oramos? Entonces surgen un montón de especulaciones y de cosas que pueden ser verdad, que si es masón, que ese no es de Dios, que eso no es de Dios, que cómo es posible. Yo le voy a decir algo muy claro. Llegó el momento de fijar posición. Nosotros que hemos orado, que hemos estado muy atentos a la palabra profética de este tiempo final, sabemos dónde estamos parados. Muchos no saben, por eso estamos aquí en este programa tratando de dar orientación clara, porque somos responsables. Yo, mi esposa, nos hacemos responsables ante Dios por lo que estamos diciendo. Esto no es una cuestión que nos surgió de la noche a la mañana. Nosotros venimos en esto por años con la compañía de profetas en Venezuela y alrededor de Latinoamérica. Sabemos, conocemos el mover de Dios, por eso le podemos hablar y decirle, confíe en la palabra. Dice, confiad en Dios y tendréis paz en la palabra de Dios y en Dios. Confía en sus profetas de Dios, no charlatanes que andan hablando cuánta cosa por ahí que no saben ni lo que están hablando. Confía en los profetas de Dios, los que han sido probados como profetas, y tendrás éxito, prosperidad, bendición. Entonces, para terminar, pueblo de Dios en Venezuela, ministros, fijemos una posición clara como cuerpo del Señor. 1, 2, somos el cuerpo de Cristo, pero como ministros somos los gobernantes. Cada ministerio, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, esos 5 oficios principales, el ministerio quíntuple del Señor. ¿Qué significa? Significa el gobierno de Dios en la tierra. Somos gobernantes del reino de Dios. Tenemos el gobierno de Dios en nosotros. Fuimos llamados a establecer gobierno. No somos simplemente pastores, evangelistas, tú sabes, predicadores evangélicos. No. Yo no me veo así. Yo como hombre de Dios, como ministro, yo me veo como gobierno de Dios para establecer. Entonces no te sigas encerrando en ese neutralismo que hay muchos ministros. No tenemos que meternos en eso. Nosotros somos evangélicos. El pueblo de Dios no se mete en política. Un momentico. ¿Cómo es que el pueblo de Dios no se mete en política? Entonces no lee la Biblia. O sea que Samuel no fue gobernante del pueblo. Era profeta y era sacerdote y era gobernante. No estaba en política y gobernaba. Otro ejemplo, el caso de David. David no era gobernante y no era un hombre de Dios y no gobernaba, no manejaba la política. Otro caso, bueno, todos los reyes que hubo en Judá y en Israel, hombres puestos por Dios. El caso de Josías. Era un gobernante y ese fue el hombre que destapó la palabra, que hizo la restauración más grande y la reforma más profunda que hay en toda la escritura. La hizo Esther una y después la hizo Josías. Y estaba dentro del gobierno, estaban gobernando, tenían poder político. Ahora, otra pregunta. El gobierno que viene de Yeshua, de Jesús, por 1000 años... ¿Sabe qué significa 1000 años? La palabra 1000 en el texto hebreo y en el mundo espiritual y en el mundo profético, 1000 años significa tiempo de Dios. Cuando dice, va a gobernar por 1000 años, está diciendo, es el tiempo del gobierno de Dios en la tierra, eso es lo que está diciendo. ¿Y qué gobierno va a tener Jesús? Uno, va a gobernar desde Jerusalén, donde quiere gobernar el anticristo, porque él se va a hacer pasar por Cristo. Va a gobernar desde ahí. 2, el gobierno que va a tener Jesús en la tierra es un gobierno político, porque es un reino. Jesús nunca estableció un sistema religioso.
Nunca. Él estableció un reino, un gobierno. Esto no tiene nada que ver con sistemas religiosos. Por eso es que el término eclesia confunde mucho a la gente, porque eclesia es un término griego que tiene que ver con democracia, ¿verdad? Y es una palabra que sale del contexto bíblico de Cajalo, que es Hilá, que es la palabra de comunidad, de pueblo, de nación. Por eso Pedro dice en su segunda epístola, somos nación santa, pueblo santo. No dice que somos un grupo religioso evangélico, dice que somos una nación. Mientras usted como ministro no se vea como una nación, no se vea como un pueblo santo, no se vea como un sacerdocio real. Dice somos real sacerdocio. O sea, cuando habla de somos reyes, no dice reyes y sacerdotes, no hay conjunción copulativa en el griego. Eso está mal. Dice somos un real sacerdocio, o sea que somos reyes, sacerdotes que gobernamos como reyes, como pasó con David, como pasó con Salomón y con muchos. Entonces, por favor, deje de verse como un sistema religioso detrás de un concilio, de una organización, no tirándole nada a los concilios, no estoy hablando contra concilios, sino el sistema que a veces tenemos es un sistema religioso que en medio de un caos nos aterramos, nos acobardamos, nos metemos en la colita entre las piernas y entonces, bueno, que Dios haga lo que quiera. Que Dios haga lo que quiera. Si es que tú eres el representante de Dios, ¿cuántas veces no te paras en el púlpito? Hermano, Dios nos entregó el poder, Dios nos entregó la autoridad, vamos a cambiar este mundo. Y a la hora que se forma un lío y un zaperoco político, el primero que se esconde bajo la cámara eres tú, porque no hay que hacer nada. No, hermano. Hay que fijar posición como ministro. Nada de neutralismo. Dios dice o eres frío o eres caliente, porque los tiros neutrales dice que los vomita. Se acabó el neutralismo, hermano. O te decides quedarte encerrado y eres un cobarde, como mucho pasó en Israel en el tiempo de Gedeón, o decides fijar posición y pararte firme y decir Dios está aquí y nosotros como pueblo de Dios vamos a abrir la boca para establecer el reino sin miedo a perder la vida, a perder nada. Es el momento donde la iglesia tiene que dejar esa parsimonia, esa apatía, ese miedo, ese espíritu religioso eclesiástico que tiene. ¿Hasta cuándo vamos a tener ese espíritu? Despertemos a la verdad de un reino, de un poder, de una autoridad con la que Dios quiere gobernar. Es tiempo de entender que ese hombre que está ahí, Juan Guaidó, que el Señor lo escogió, porque se lo mostró a varias personas, un joven que se tapaba con la bandera de Venezuela y que se quitaba la bandera, y Dios lo mostraba como la respuesta para tomar lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, lo que todo el mundo desprecia para deshacer lo que es. Eso es Juan Guaidó, es una estrategia divina usada dentro de la misma Asamblea Nacional para poner como Gedeón, el menos calificado para enfrentar a los ejércitos paganos de aquel tiempo. Era Gedeón, pertenecía a la última tribu, la más pequeña, Manasés, pertenecía a la última familia y a la última casa. O sea, era el último hombre que podían haber escogido en todo Israel. Y Dios lo escoge, le dice hombre valiente. Y cuando el ángel se le aparece, hombre valiente, miraba para todos, ¿de quién está hablando de esto si yo estoy escondido? Pero era tan valiente que era el único que escondía su trigo y sus granos para que nadie lo tomara. Esos son los hombres que Dios necesita. Nunca en la Biblia Dios hizo algo con gente que se escondía. No, David cómo peleó, buscó los criminales más terribles que había. Pobres de espíritu, muriéndose de hambre, con una situación caótica en su vida, y los tomó David y salió con ese ejército, les habló, los impactó, los convenció, le dio espíritu de fortaleza y los llama después los valientes de David. Eso es lo que el Señor necesita ahorita en Venezuela. ¿Dónde están esos 400 valientes que dejan ya de meterse el rabo entre las piernas y aterrados en un cuarto? Solamente orando. Hay tiempo de orar, claro que sí, ya oramos durante años. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Cuando Dios le dice, sal, llévate al pueblo. Y frente al mar se aterró, frente al mar, y se puso a orar. ¿Y qué le dijo el Señor? No es tiempo de orar, levántate, usa la vara, usa la autoridad. Este no es tiempo ya de estar orando como orábamos hace meses atrás. Hay que seguir orando, no me malentienda, pero es el tiempo de una oración con acción, hermano. ¿De qué sirve la oración si cuando Dios te responde no reaccionas, no tomas la acción que tienes que tomar? Entonces el llamado que yo hago a todos los ministros, fija una posición, hermano. O se va con los Baales, o se va con los paganos, o se va con los gobiernos pervertidos, o usted fija una posición de lo que Dios está haciendo. Este hombre Dios lo está levantando, este muchacho, porque es un joven, con un propósito, que es masón, que es no sé qué. ¿Qué nos interesa a nosotros? Mire el libro de Esdras, capítulo 1. ¿A quién levantó el Señor? A Ciro. Ciro no era un hombre de Dios, era un hombre pagano. Lo levanta, defiende al pueblo, hizo que el pueblo regresara por partes, 3 veces, 3 grupos, por parte, y finalmente dijo, vayan y construyan un templo a Dios allá en Jerusalén. Fue un pagano,
Lo mismo pasó con Nabucodonosor. Dios usa las personas que tiene que usar en el escenario del cumplimiento de los tiempos para mover piezas específicas. Tenga entendimiento, sea como la tribu de Isaacar. Allí en 1 Crónicas 12:32 lo dice la Escritura. Dice que esta tribu era entendida en los tiempos y sabía lo que tenía que hacer de parte de Dios. El único que no sabe qué hacer aquí son ministros que están acorralados, atemorizados, porque dicen que la política es del diablo, que no puede hacer nada. ¿Quién carrizo, para no usar una palabra fea, entonces es quien va a dar la cara ante un gobierno corrupto, ante un pueblo que perece? Hay gente inconversa en la calle que son más valientes que los pastores. Están dando la vida para que Venezuela se transforme, para que haya un cambio. Y los hombres de Dios que tienen que estar al frente, están aterrados, diciendo: yo no me meto en política, eso no es mi problema, yo no sé qué hacer. ¿Qué carrizo es eso, hermano? ¿Qué actitud es esa? O eres un hombre de Dios y párate firme ante la congregación. Ay, pero ¿qué le digo a la congregación? ¿Cómo le hablo? Háblale de frente. Dígale: Dios está en contra de esa hechicería que ha tenido este gobierno. Crímenes, genocidio, muerte de muchos jóvenes, participación en el narcotráfico, prácticas de brujería y hechicería que es harto conocido. A voz popular todo el mundo lo sabe y todavía te estás preguntando que dónde está Dios. Pero si estás viendo un gobierno lleno de hechicería y brujería, ¿cómo que dónde está Dios? Y estás viendo gente que está orando y está clamando, ¿cómo que dónde está Dios? ¿No lo ves? Entonces es el momento de decirle a la gente de la iglesia: hey, este hombre que está ahí posiblemente no sea un ministro, no es evangélico, no es un creyente como tú y como yo, pero es un instrumento de Dios, como lo fue Ciro, como fue Nabucodonosor. Ahora mismo, ese es el Ciro que Dios está poniendo, por ponerlo de una manera. Pero Dios se va a glorificar. Dios dio sentencia de muerte a este gobierno que ya está hecho. Eso es legal ya. Solamente ahora falta la parte experimental, que se manifieste, como es toda palabra de fe. Está lo legal y está lo experimental. Ahora viene la manifestación. Fija posición. Párate firme. No sigas en ambivalencia, en ambigüedades. Eso no puede ser. Dios es un Dios que es claro con las cosas. Cuando Dios te habla claro. Entonces no sigas acobardado con ese concepto evangélico religioso que ha tenido a Venezuela sumergida en religión, en políticos corruptos. Porque ¿cuál es el problema de un político? Que no tiene carácter, hermano. Los políticos no tienen carácter. ¿Y por qué no tienen carácter? Porque el político depende de su popularidad, hermano. Se vende al mejor postor. Entonces, ¿qué hace falta? Hombres de Dios que tengan carácter, que asuman el rol político. Cuando digo rol político, no estoy hablando de politiquería. Estoy hablando del gobierno, de autoridad, de poder, para que el Señor pueda hacer lo que va a hacer ahora en Venezuela. Te necesita. Por último, aclaro otra cosita que era importante. ¿Qué deben decir los pastores a la congregación? ¿Cuál debe ser la posición de la iglesia ante la situación política de hoy? ¿Cómo que cuál? Actuar. Pararse firme. Diferenciar entre la oscuridad y la luz. Entre el mal y el bien. Entre lo bueno y lo malo. Entre lo que agrada y no agrada. ¿Cómo que tú puedes discernir eso? Oye, hermano, escúcheme. Si usted como ministro está confundido, ¿quién es quién aquí? Hermano, usted está grave. Usted necesita realmente convertirse o meterse en un ayuno bien largo para que Dios lo defina. Porque no puede ser que todo esté tan claro para los hombres de Dios, que estamos claros. Porque yo conozco hombres de Dios, muchos hombres de Dios que están claritos porque Dios se los ha dicho. ¿Y cómo es posible que haya tantos ministros que no saben ni cuál es la posición que tienen? No, hermano, Dios con gente así no puede trabajar. Dios necesita gente firme, gente fiel, gente que tenga entendimiento. Sé como la tribu de Isaacar, entendida en los tiempos. Y dice que tienes que saber lo que tienes que hacer de parte de Dios. Y digo acá, ¿qué piensa Dios de Maduro? ¿Cómo que qué piensa Dios? La gente dice, bueno, ¿y qué pensará Dios de Maduro? Le dio sentencia. Le dio final, término final, como a Belsasar. Mene, mene, tekel uparsin. Ha sido puesto en balanza, ha sido pesado. Ha sido hallado falto y tu reino ha terminado. Eso fue lo que Dios dijo a Maduro y se lo dije yo, lo repetí en el 2016 en el impacto de Dios. Se lo dije, es término final, se acabó. Ahora lo que falta es el papeleo, por eso está listo. Entonces, ¿qué dice Dios de Maduro? Que es un pervertido espiritual, brujo, hechicero, corrupto, que se ha prestado para el castrismo, comunismo, esto que no se sabe ni qué hora es con esa gente, y ha sido un instrumento satánico para hacer que 3, 4 millones de venezolanos huyan por el hambre. ¿Te parece que eso es de Dios? ¿Te parece que es de Dios que las iglesias estén sufriendo tanto? ¿Te parece que ministros que eran hombres de Dios se corrompieron y se vendieron a Maduro por un plato de lentejas y ahora tienen de todo, pero tienen su vida corrompida? ¿Tú crees que eso es de Dios? Entonces Dios le dio una sentencia a Maduro. ¿Y cuál va a ser el desenlace? ¿El desenlace cuál va a ser? Pregunta la gente. ¿Qué va a pasar aquí?
Dios va a operar, Dios va a hacer que esta gente salgan de raíz, Dios va a limpiar a nuestra nación, Dios tendrá a este hombre allí, a Guaidó, ora por él, bendícelo, punto, es un instrumento de Dios. Y a su debido tiempo, en la transición que viene, este muchacho, pero en el buen sentido, con cariño, porque tiene 35 años, pero es el hombre clave de Dios. Tú no necesitas de 60 años para que Dios te use. Tú puedes ser un muchachito joven y Dios te usa. Jesús se enfrentó a los fariseos de su época con 30 años, era 5 años más joven que Guaidó. Y este muchacho joven, hombre serio, está allí como un instrumento de Dios. ¿Y qué va a hacer él? Enfrentar este momento difícil de transición, y a su debido tiempo esto se pondrá en orden. Tendremos elecciones libres, justas, transparentes, democráticas, y Venezuela entonces recibirá al hombre que Dios ha escogido para gobernar nuestra nación. ¿Por dónde vamos entonces en la palabra profética? ¿Por dónde vamos? Estamos ya en el cumplimiento final de todo lo que Dios ha hablado para levantar una nueva Venezuela ubicada en el Señor, conquistada por el Señor. Y el Señor me dijo a mí en el 2016 esta palabra, y termino. Me dijo: riquezas que Venezuela no ha conocido, porque en la punta del iceberg que la gente ve, me dijo el Señor, son las riquezas que Venezuela ha conocido en estas décadas. Pero las verdaderas riquezas venezolanas, me dijo el Señor, están debajo del mar. Que el iceberg tiene 3, 4, 5 veces más grande debajo del agua que encima. Y me dijo, las grandes riquezas están ocultas, pero cuando este gobierno yo lo quite, descubriré tesoros, minerales que nunca se han visto. Y eso me lo reveló a mí en ese año. Y en ese año yo se lo dije a Paola, y al mes me acuerdo que vi por la televisión que decía: se acaba de descubrir la segunda mina de oro más grande del mundo. Y Dios me dijo: ahí tienes una muestra. Me dijo, lo que viene, la riqueza. Que fue reciente, el coltán. Sí, el coltán y todas estas minerales que se están consiguiendo. Y el Señor me dijo, las reservas mundiales de riquezas están bajo el suelo venezolano. Y me dijo, eso lo voy a remover. Va a venir, escúchame, no sé cuándo, pero va a venir un sacudimiento en la tierra en Venezuela. Pero la gente va a decir, ¿pero qué es esto? Hace poco hubo uno de 9 puntos tanto, muy cerca, que se sintió por todos lados. ¿Sabes qué es eso? Esos temblores que estás viendo. El Señor está sacando riquezas que las tenía escondidas de los hombres y las está moviendo. Y dentro de poco va a venir un estremecimiento sobre la tierra de Venezuela, que las naciones enteras se van a asustar. Pero no te asustes, porque el Señor está sacando los minerales a flote para que nosotros los venezolanos saquemos eso, y ese va a ser el poder económico que vamos a tener para evangelizar al mundo. Párate firme, entiende tu rol profético, entiende lo que Dios te ha mandado a hacer, comprende lo que está pasando. Es Dios limpiando Venezuela de hechicería, brujería, de malos gobiernos, de comunismo, de genocidas, de criminales, de narcotraficantes. Dios está sacando brujos, hechiceros. Es una limpieza, es una deslastración total. Y eres tú y yo los que tenemos que usar el poder para establecer la palabra. Que te quede claro, Dios nos llamó a cambiar naciones. Tú eres el gobierno de Dios, yo soy el gobierno de Dios. No somos simples peones de un sistema religioso, de un concilio, de una organización, y seguimos pensando como unos tipos, como unas ovejitas. No, yo no soy oveja, nunca he sido oveja. Dios llama ovejas a animales que son indefensos, que no se saben defender, que no tienen fuerza. Nosotros somos sacerdotes de Dios. Somos reyes del Señor, somos príncipes. Pero Dios llamaba a Israel ovejas porque se vendían, se cambiaban para todos lados, se iban con cualquiera. Dios no tiene ovejas en su redil. Dios tiene hijos de Dios. Tiene reyes, príncipes, ministros con poder y autoridad para decir lo que Dios está diciendo. Es tiempo de que abramos la boca, enfrentemos el pecado. Porque un ministro que hoy en día no enfrenta el pecado, desde el púlpito dicen miles de cosas, pero cuando viene el problema se achicopala, se asusta. Hermano, habla contra el pecado, contra la hechicería, como hablas en la iglesia. Háblalo ahora, contra lo que está pasando en el país. Pero te puede costar la vida. Ahí es donde el mensaje entonces tiene valor. Es tiempo de abrir la boca. Hermano, no tengas miedo. Predica la palabra. Dile al pueblo, pastor, este es el momento de orar, de clamar a Dios lo que ya Dios ha hecho, de darle gracias por lo que Dios ha hecho, y pararnos firmes. Vaya a la calle y declare que Venezuela ha sido libre y está en el proceso simplemente de papeleo, de pataleo, para que esto se ajuste al propósito divino. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga a Venezuela. Dios haga lo que tiene que hacer en el país para que su gloria se manifieste como Él lo ha profetizado. Amén. Gloria sea a Dios. Mira, es muy importante, apóstol, que podamos cerrar con algunas instrucciones muy puntuales. Amén. Que el Señor nos ha dado para esta temporada. Si tú estás en Venezuela, porque hubo gente que Dios sacó de Venezuela. Amén. Con propósitos específicos, hay gente que Dios le ordenó quedarse en Venezuela. Si tú estás dentro de Venezuela en este momento, Dios te va a dar instrucciones específicas
mira, se acabó instrucciones específicas. Muy importante que te apegues a esas instrucciones. Cada hijo del Señor, cada venezolano tendrá un papel dentro de este movimiento. Pero varias cosas que el Señor nos decía. Uno, actuemos con sabiduría, con prudencia, con madurez. Todo este proceso que hemos vivido no puede ser en vano. Pero con determinación. Y con determinación. Pero es que la sabiduría, precisamente, actuar sabiamente es apegarnos a la voluntad y a la instrucción del Padre Celestial para que Él pueda cumplir con sus propósitos. Eso es lo que hace el sabio. El necio, sabiendo qué es la verdad, qué es lo justo, lo correcto, se va a un camino diferente. El sabio se apega a la instrucción del Espíritu y tienes que ser determinado, sabio y cumplir la instrucción. Amén. Hay instrucciones generales, pero hay instrucciones individuales y tú no puedes dejarte regir por las instrucciones generales solamente, sino por las instrucciones específicas que el Espíritu del Señor te va a dar. Si tú eres parte de esta nueva Venezuela, no significa, y algo importante, porque muchos dicen, bueno, ¿quién es parte de la nueva Venezuela? Los que aman la justicia, la verdad del Padre y se apegan a los planes del Padre Celestial. No se trata de tu edad, sino a dónde está tu corazón. Entonces, varias cosas. Uno, el Señor nos recordaba, y esta mañana hablamos en la red de intercesores, que recordáramos lo de los 100 días de proclamación de Dios gobierna aquí. Saque su bandera blanca, escriba papel en tela, Dios gobierna aquí, y ponga eso en la casa, en su casa. Refrendar lo que ya hemos creído. Refrendarlo, porque eso va a ser como un símbolo. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y pasó el ángel de la muerte por las calles, pero las puertas, los linderos de las puertas estaban cubiertas con la sangre del cordero, representando, era un símbolo. Levante bandera blanca en su casa en esta temporada y refrende: Dios gobierna para mi que casa. El ángel de la muerte pase y no se pare ahí. No se Exactamente, porque en este momento pasarán y padecerán los que tengan que padecer y los que no tienen pacto con el Eterno y los que les corresponde vivir un propósito específico. Pero hay personas que tienen que ser resguardadas y el Señor está dando instrucciones. Levanta tu bandera blanca, escríbele: Dios gobierna aquí, ponla en tu casa. Varias cosas. Uno, altares de adoración en familia. Reúne tu casa, háblale a tus hijos, dile que el Eterno está haciendo cosas extraordinarias. Adoren en casa, póstrense. La postración es rendir lo que somos, lo que tenemos, y decirle: Señor, estoy restiado con tu propósito. No importa, por encima de mí mismo, cumple tu propósito. Por encima de lo que no me guste, cumple tu propósito. Esa es la verdadera postración. Reúnanse en familia, póstrense, adoren al Señor, entreguen su vida a lo que son, que el Señor está escuchando y los cielos están abiertos sobre ti. Segundo, hagan remembranza de la palabra profética. ¿Por qué hicimos este video haciendo un pequeño un summary, un resumen de la palabra profética, para que tú la puedas comunicar a tus amigos, para que tú se la puedas comunicar a tus familiares, para que tú la puedas dar a tu congregación, apóstol, pastor? Tomen esto, recuerden la palabra profética. En las redes de Redil, en el blog de Voz Profética para Hoy, está toda la palabra profética que el Señor nos ha dado. Ve, léela, recuérdala, léela a tus hijos, lee las escrituras, porque en ella es donde está nuestra salvación y es donde está nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Segundo, tercero, cada quien haga lo que el Señor le está encomendando. Ya lo dije anteriormente. Activa la ley del agradecimiento. Nosotros no estamos dando gracias por lo que está pasando, pero sí en medio de lo que está pasando. Porque la ley del agradecimiento va a activar la operación angelical. Va a activar tu preservación. La ley de la preservación será activada en ti, en tu familia, en tu negocio y en tu vida. Pero la ley, escúchame bien, la queja en este momento activa la ley del deterioro y de la muerte, y que el destructor venga en contra de ti. Suspende la queja en este momento. Levanta agradecimiento y dile: Señor, gracias por la cosa extraña que estás haciendo. No la entiendo, no me gusta, pero gracias porque tu mano se está moviendo y tu obra va a ser terminada y manifestada en plenitud. El Señor también nos dijo: no tengan miedo en asumir su posición. Nada de parcialismo, como decía el apóstol. En este momento una voz clara y contundente para que el pueblo que claudica entre dos pensamientos, la venda de estupor le sea quitada y pueda actuar con valentía, con amor y en justicia.
Estrategias para Restéate, tienes que restearte. Este es el momento de restearnos finalmente por Dios y por su palabra. Así es, estrategia. Busca estrategias para mantener al pueblo enfocado. Todos los que son apóstoles, pastores, profetas, todos los que tenemos una autoridad sobre un pueblo, busque las estrategias para mantener enfocado al pueblo en la palabra profética y no teman al terror de las amenazas, de la bulla, de los gritos, de la vocifería. No teman, porque los que deben temer en este momento fue los que se apegaron a la injusticia, a las tinieblas y negociaron con ellas. Pero tú que eres justo del Señor, vas a estar guardado bajo sus alas y bajo su protección. Saca la bandera de Dios, gobierna aquí, flaméala. Que todo tu vecindario, es más, ve a cada puerta de tus vecinos y ayúdale a hacer su propia bandera. Ponga vecino, venga, en medio de esta amenaza que tenemos, en medio de este conflicto, el único que es nuestra esperanza, nuestra guarda y nuestro protector es Yahvé, el Rey de los cielos, Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, y que va a ser Rey de la tierra. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final de este programa especial. Vamos a orar ahora. Quiero que te ponga su mano en su corazón, su mano derecha en el corazón. Si usted es venezolano, póngala, pero agárrese duro el corazón. Si no pertenece a nuestra tierra venezolana, pero ama nuestra tierra, como yo sé que hay tanta gente, pero mucha gente sufriendo, porque en un país como Venezuela que esté pasando por esta desgracia no es justo. Pero en todo hay un propósito específico y el Señor nos ha mostrado muchas cosas. Entonces vamos a orar, vamos a proclamar la gracia, la protección de Dios y la intervención divina. Porque lo que nosotros esperábamos era una intervención divina, no una intervención extranjera. Nosotros lo que andamos en fe, obramos pidiendo la intervención divina en las cosas. Ahora, Dios usa a quien Él quiere. No sé, sea cualquier país, sea cualquier conflagración de naciones que Dios pueda utilizar, cualquier hombre, mujer. Pero mi pedido a Dios fue, Señor, interven, porque la intervención divina es justa, es correcta, es a tiempo, es con la gente correcta, en el tiempo correcto, con las personas correctas, o sea, y en el lugar correcto. Así que vamos a orar. Yo quiero orar, Paola, y bendecir a cada vida que está acá, bendecir nuestro país y que a partir de este momento la paz llene el corazón primeramente de los ministros de Dios, que estén claros, seguros, decididos, fijar posición. La iglesia en general en Venezuela, el pueblo de Dios en Venezuela tenga paz, porque esa es la voluntad del Señor. Los presidentes de organizaciones tengan claridad con lo que le van a hablar al pueblo. Luego los políticos, la Asamblea Nacional legítima, pedimos por cada uno de esos representantes del pueblo en esa asamblea para que Dios les dé sabiduría, gracia, que no cometan los errores del pasado, que no se vendan como se vendió la oposición en el año 2017, 16-17, cuando toda esa guarimba se levantaron y todo esto estaba a punto de terminar, se vendieron por un plato de lentejas. Entonces se cumplió lo que yo decía por los medios de comunicación cuando fui candidato, se vendieron, pero ahora el Señor dijo, no, yo voy a levantar una juventud, un nuevo pueblo, una camada de jóvenes, de movimiento, de nación, de generación, esa es la palabra que buscaba, diferente, que no se van a vender. Y eso es lo bueno, que son gente joven, pero no se van a vender a nadie, simplemente van a cumplir un propósito divino. Cuando lo termine, Dios los quitará y Dios hará lo que va a hacer con Venezuela. Vamos a orar, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Hemos expuesto tu palabra, Señor. Lo que tú has puesto en nuestros corazones en estas últimas décadas casi, Señor. Y todo lo que se ha dicho anterior a eso, Señor. Hemos hablado tu palabra con temor a ti, con gracia, con favor. Señor, sabemos que muchos están de acuerdo con una cosa, otros con otra, pero tú eres el único que puede tomar esta palabra y dar testimonio en los corazones. Limpia las mentes, quita dudas, quita todo espíritu de confusión. Señor, abre los cielos de Venezuela, quita el cielo de bronce que estaba bajo juicio por causa de toda esta perversión gubernamental que había de este sistema corrompido, de este régimen. Señor, abre los cielos, que Venezuela pueda sentir el olor fragante de tu gloria y que ahora mismo el terror, como pasó allá en Jericó cuando el tiempo de Josafat, que el terror, la confusión, venga sobre los que te hacen resistencia, Señor, sobre los desobedientes, sobre los inicuos, sobre los brujos, hechiceros, paleros, sobre todos aquellos que están dirigidos por la maldad, por la iniquidad, por el pecado, todos estos inicuos. Señor, haz tu voluntad con ellos conforme a lo que tú quieres. Aquellos, Señor, que han sido envueltos en esto porque les pusieron un velo de estupor, quítales el velo, despiértalos antes que mueran, antes que caigan bajo juicio. Háblales para que sean librados, Señor, pero aquellos que insisten, Padre,
insisten en hacer el mal, en robar, en tratar de llevarse todo lo que puedan, porque eso es lo que hacen esta gente pervertida. Ahí en la Biblia está, se van a tratar de llevar el oro, la plata, todo para asegurar su futuro. Señor, pero tú los vas a descubrir. Tú los vas a desenmascarar, le vas a mostrar al mundo quiénes son. Por eso fue lo que tú me dijiste a mí hace varios años. Me dijiste, yo los desenmascararé, yo haré que el mundo los conozca tal como son, y todo lo que hicieron en secreto, toda la maldad que hicieron, todo el robo que hicieron, yo lo destaparé y lo haré conocer a las naciones como ejemplo de mi poder sobre Venezuela, porque Dios ha tomado Venezuela para dar un ejemplo al mundo de su poder y de su gloria y de lo que Él tiene con propósito, cómo Él puede cambiar una nación que se vuelve a Él a pedir misericordia, ayuda, a pedir su acción y su intervención. Entonces veremos la gloria de Dios. Confirma tu corazón en el Señor, hermano. Aléjate del pecado, aléjate de la corrupción, aléjate del odio, de la venganza, y permite que la gracia, el poder, la benevolencia de Dios esté en ti, pero con autoridad. Jesús era benevolente, Jesús era amoroso, Jesús era misericordioso y su gracia era fuerte y poderosa, pero cuando tenía que actuar con poder, volteaba las mesas de los cambistas en el templo y habló con dureza a los fariseos religiosos que se oponían. Le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los de vuestro padre que queréis hacer son sepulcros emblanquecidos. Jesús tenía carácter. Jesús hablaba cuando tenía que hablar, porque eso es lo que la palabra enseña. No se dejaba pisotear por nadie, ejercía el poder y la autoridad que tenía. Así debe ser cada ministro, seguir el ejemplo del Señor. Cuando llegan tiempos de bonanza, hacer lo que hay que hacer, pero cuando llegan tiempos de guerra, de grandes batallas, asumir la autoridad. Padre, permite que en cada corazón de cada ministro y de cada creyente en Venezuela, de cada uno se levante un corazón de verdaderos guerreros en el mundo espiritual, por llamarlo de una manera, de verdaderos sacerdotes, hombres y mujeres que no le teman a nada, que sepan que tú estás con ellos. Padre, levanta el espíritu, Señor, de ataque contra el mal, fuerza contra las fuerzas del mal, de fortaleza en medio de cualquier debilidad, Señor, de claridad de los tiempos. Da discernimiento de espíritu y entendimiento y comprensión de los tiempos que estamos viviendo, y muéstranos en cada paso lo que debemos hacer, Señor. Pido por cada uno de mis hermanos, pido por Venezuela, pido por la iglesia en el Señor en Venezuela, del Señor en Venezuela. Pido que tu gloria cubra Venezuela y que en pocos días, Señor, en pocos días podamos ver la libertad que ha soñado Venezuela por 20 años después que caímos en este régimen perverso y corrompido. Queremos ver la gloria tuya, queremos ver la Venezuela que tú profetizaste que se levantaría para ser un testimonio tuyo para el mundo entero. Gracias, Padre. Bendigo Venezuela, que tu gracia se derrame sobre cada ciudadano. Despierta lo que tienes que despertar, como hiciste en el tiempo de Josías, y en el tiempo de Ageo, y en el tiempo de Esdras. Dice que el espíritu tuyo vino sobre ellos y despertó. Sí. El espíritu en Zorobabel, en el sacerdote Josué, y dice, y despertaste a todo el pueblo. Pido que tu espíritu despierte a tantos pastores que están parsimónicos, que no entienden lo que está pasando, que son temerosos, que son miedosos. Padre, despierta el espíritu en ellos. Háblale, revélatele, Señor, que no pueden estar así. Revélatele al pueblo, que se paren firmes, sin miedo, sin temor, porque estamos contigo, y si estamos contigo, ¿verdad? Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No tenemos por qué temer, porque nuestra vida está escondida en ti, Padre. Declaro a Venezuela una Venezuela aguerrida, llena de gallardía, de poder, de fuerza, de tu bendición, de tu fortaleza, como levantaste esos grandes profetas que enfrentaron a Acab y enfrentaron a todos esos reyes pervertidos. Padre, que el espíritu de Elías que enfrentó a Acab es el mismo espíritu que se levante en cada ministro para enfrentar a este Acab, Señor, que ha corrompido el país, y a la Jezabel que está a su lado, que ha corrompido la nación con su violencia y hechicería. Padre, toda esa Jezabel, desenmascárala, derrótalas, véncelas. Todos esos Acab, muéstrale tu poder sobre Venezuela y sobre todo tu propósito divino. En el nombre de Jesús proclamo paz, bendición y prosperidad sobre nuestra Venezuela, y que esta palabra ha calado profundo, y que tu bendición cubra a cada uno de nosotros. Y Señor, pedimos por la juventud que se está levantando, para que tu paz y tu gloria esté sobre ellos, para que regresen a Venezuela, porque en Venezuela habrá un futuro muy grande. Venezuela será un país en donde el mundo pondrá sus ojos por causa, uno, de la moral, de las riquezas, de la sabiduría,
del poder de Dios, de la presencia de Dios, y vendrán de todas las naciones a negociar con nuestro país. Vendrán de todas las naciones, como lo dijimos en Maracay, en una palabra profética que Dios nos dio hace varios años, que vendrían a estudiar palabra en Venezuela, se levantarían institutos, escuelas de ministerio para el mundo entero, y del mundo entero vendrían a estudiar y a equiparse con la palabra y con la experiencia que hemos vivido para ellos ponerla en práctica en sus países. Venezuela está en el ojo del huracán ahora, pero después será el centro y el epicentro de lo que tú vas a hacer para este mundo. Padre, gracias porque tu decisión ha sido la que tú has determinado en tu eterno poder, sabiduría y consejo. Gracias por los ministros, gracias por el pueblo. Mil bendiciones a cada hogar. Gracias. Llena Venezuela con tu gloria y con tu bendición, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Termino diciéndoles todos los días a las 12 del mediodía por aquí, por mi canal en YouTube. Jorge Porras Benedetti, busque el canal, suscríbase por favor. Enfoque Ministerial. Con el tema Enfoque Ministerial. Este enfoque ministerial de hoy fue el enfoque ministerial allá en Venezuela, un enfoque profético. Y con voz profética para hoy, todos los días a las 8:30 de la mañana por nuestro canal de Ministerio Redil. Así que por la mañana, 8:30 de la mañana, Ministerio Redil, y al mediodía con Enfoque Ministerial. Ahí métase en el canal, suscríbase, dale a la campanita. Quiero conocerlo, escríbame. Ahí va a conseguir mi correo, va a conseguir todo. Y también por Facebook, Jorge Porras Benedetti en Facebook. Y también por Instagram. Búsqueme, suscríbase, sigamos en contacto, unidos en el Señor. Los amo, los quiero. Todos no tenemos toda la revelación completa. Yo sé que usted está ahí y usted me está escuchando y dice, wow, yo quisiera hablar ahí, decir lo que Dios me dijo. Claro que sí, todos tenemos una parte. Dios no le da a todo el mundo todo, sino que a una persona todo, sino que a cada quien le da una porción. A nosotros nos da una porción de la palabra y la estamos dando, nuestra partecita la estamos haciendo. Usted también tiene mucho que dar al Señor. Pronúnciese, pastor, hable, dígale a la gente lo que tiene que decirle, no se embuche ahí. Quiero decir, salga por las redes, hable, diga, proclame la palabra, no tema, que Dios está con usted. Y algo importante, todos los comentarios, no quisimos como detener la transmisión, porque sabemos que esa transmisión va a ser puesta en confraternidades, ministros, en iglesias y todo, y no quisimos llenarlo con los comentarios que la gente está poniendo, pero los vamos a leer. Para nosotros es muy importante, cada comentario negativo, positivo, acuerdo, no acuerdo, es importante para nosotros leerlo, porque es parte de lo que nos permite entender el panorama profético que Dios está dando y ver y tener una visión 360 grados. Los que sean profetas, apóstoles, que hayan recibido una palabra específica, por favor, pónganlo en los chats, lo vamos a tomar y van a ser parte de las publicaciones que vamos a dar para este tiempo. Les amamos, compartan esta transmisión con alguien. Compartan el link, cópialo y mándeselo a todo su directorio, mándalo el link, porque es casi hora y 50. 2 horas realmente, nos fuimos intensos hoy. Fue a las 2:10 y son las 10 para las 2, bueno, como 1 hora y 50, casi 2 horas. Pero comparte el link para que la gente pueda escuchar, escucha media hora en la mañana, media hora al mediodía, media hora en la tarde, y después la madrugada escuchar la otra media hora. Pero fue un programa especial. Así que los bendigo, los espero mañana a las 12 del mediodía en mi programa. Y a las 8:30. Y a las 8:30 de la mañana, voz profética. Así que estamos ahí para bendecirle, ayudarle. Los quiero mucho. Abrácense, bésense con sus familiares, bendigan su hogar. Estamos en victoria. Y estamos en victoria. No importa lo que el diablo le diga a usted, y yo estamos en victoria. Bendiciones a todos, los quiero mucho. Gracias por su sintonía. Bye bye. Amén. Yo chao, también chao. acá estoy ya. Ok, cerramos aquí. Gracias, mil bendiciones. Gracias, Señor. Bueno, este se quedó pegado, Paola. No quiere cerrar. No quiere cerrar. Ahí estoy. Fin. Amén. Acá, Paola. Ya va. Gracias. Ok, por aquí. Y ya, déjame. Glorias. Y déjame terminar por Aquí lo doy listo, ¿no? Si permítanme, los que están por acá por tu Facebook. Ese es mi Facebook. Bueno, sí. Bendiciones.